Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Shadow At. Si deseas apoyarnos en Patreon puedes hacerlo desde $1 sin más que la disfruten. 586 Información impactante. Obligar a los vampiros a retirarse con un grito lleno de poder poderoso no era nada extraordinario. Después de todo, era posible que se hubieran retirado para darle cara a Lee Junmoo. Pero cuando la presión aterradora pasó por el cuerpo de Lee Junmoo, sintió la sensación de pinchazo similar a la inserción de agujas en su cuerpo una tras otra. Era una advertencia automática del cuerpo cuando se enfrentaba a una amenaza que alcanzaba cierta fuerza. En otras palabras, la presión aterradora que explotó del cuerpo del hombre en una fracción de segundo mostró que poseía la fuerza suficiente para herir a Lee Junmoo. Y si eso no fuera suficiente, ni siquiera había usado toda su fuerza. Era muy difícil imaginar que una existencia tiránica como Zhang Xianu podría no haber tenido éxito en el mundo de origen, mientras que alguien como Lee Junmoo lo había superado. De lo contrario, una existencia tan aterradora podría no haberlo encontrado en ese momento. Sin mi permiso, has obligado a mis nuevos vecinos a retirarse. Parece que también quieres discutir algo conmigo sin miradas indiscretas. Con las manos cruzadas a la espalda, Lee Junmoo estiró las comisuras de los labios hacia los lados, formando un arco extraño. Zhang Xianu acarició suavemente su boca con su mano gruesa y dijo con indiferencia. Lee Junmoo, ¿has pensado por qué hay 66 proyecciones de la palabra de origen? ¿Por qué existen y por qué se han fusionado de repente? Cuando Lee Junmoo lo escuchó, no había ningún cambio visible en su rostro, pero su corazón latía locamente. Battle Sage Vega, Battle God y los otros expertos creían que la llamada transformación celestial era la fusión de los 66 planos paralelos. Debido a ello, el área, las oportunidades y los seres vivos de los 66 aviones se mezclarían en una enorme colisión que sacudiría el mundo. Antes de que Lee Junmoo hubiera escuchado las palabras de Zhang Xianu, también había creído esto. Después de todo, si la transformación celestial no significa un cambio en los planos paralelos, sería muy difícil pensar en otra posibilidad. Creo que habrías escuchado de algún registro antiguo restante o, posiblemente, del recuento de una existencia máxima que nuestros 66 planos paralelos son en realidad prisiones. En ellos, ¿qué tipo de seres crees que fueron encarcelados? Los corneros de la boca de Zhang Xianu se levantaron un poco, formando una sonrisa burlancia. Aplaudir. 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 Al escuchar la sorprendente información, Lee Junmoo aplaudió levemente con una leve sonrisa sin mostrar ningún cambio drástico en su expresión. Lee Junmoo no tenía grandes dudas con respecto a los comentarios de Zhang Xianu porque ya había hecho una suposición similar hace mucho tiempo y solo le faltaba una prueba concluyente. Las 66 tierras paralelas proyectadas eran 66 prisiones gigantes. Ya fuera la gente común que vivía en la Tierra o los Fluxers luchando con las bestias dimensionales en planos dimensionales, todos ellos eran prisioneros en la prisión gigante, o tal vez eran los descendientes de los prisioneros de primera generación. ¿De dónde vinieron las bestias dimensionales que no desaparecieron incluso cuando fueron asesinadas continuamente? ¿Por qué seguían apareciendo continuamente? Esta pregunta también tuvo una buena respuesta. Todo en los 66 planos era una proyección de la única Tierra verdadera, por lo que mientras las bestias dimensionales en la Tierra verdadera no se eliminaran por completo, seguirían apareciendo continuamente en cada plano proyectado. Con esto en mente, la existencia de bestias dimensionales podría explicarse. Pero entonces, surgió la pregunta acerca de cómo las personas de la verdadera Tierra cuya fuerza promedio superaba con creces la de cada avión no podían eliminar las bestias dimensionales que podían ser perseguidas por los Fluxers ordinarios. Pero si se ve desde otro ángulo, ¿qué eran exactamente esas bestias dimensionales? Eran organismos arrojados a la prisión por los fundadores, pero no eran reguladores o verdugos, por lo que solo podían existir para suprimir la fuerza de los prisioneros en cada plano paralelo. En realidad, Lee Junmoo había pensado previamente que las personas en cada uno de los aviones eran en realidad vigilantes y ejecutivos, pero después de pensarlo, había descartado esta teoría. Si se suponía que debían existir como vigilantes y ejecutivos, ¿por qué la gente de la Tierra verdadera había tratado de empujarlos más profundamente en la trampa hasta que básicamente no tenían ningún método para descender a la Tierra genuina? Tampoco tenían ningún método para atravesar el reino sabio de batalla y convertirse en una verdadera deidad. Las cejas de Zhang Xianu saltaron, y dijo con recelo, ¿parece que ya lo sabes? ¿O debería decir que lo adivinaste hace mucho tiempo? Si es esto último, tu previsión es aterradora.
Innumerables cuasi-deidades no podían ver a través de estos problemas, pero sorprendentemente lo lograste. Zanciano había venido del 23º plano paralelo, y ninguna de las formas de vida en su plano podía considerarse débil. Después de todo, no existían personas comunes o fluxers de medio paso en su avión, ya que cada persona poseía energía de flujo desde el nacimiento. Según los rumores, el plano paralelo más poderoso incluso tenía algunos talentos monstruosos que poseían la fuerza del reino nirvana en el momento del nacimiento. Esta era la fuerza acumulada dentro de la línea de sangre del fluxer. A los formidables fluxers les resultó difícil producir descendientes en el futuro, pero cada uno de sus hijos era una existencia extraordinaria. En cuanto a los rumores relacionados con la prisión, no hubo movimiento con respecto a ellos después de que se extendieron por los aviones clasificados en el frente. Probablemente fueron reprimidos por alguna existencia aterradora, por lo que Zanciano solo había escuchado sobre este asunto debido a sus orígenes extraordinarios. Basado en eso, no había lugar para mencionar a Lee Junmu que había venido de una familia común. Incluso si fuera descendiente de un experto supremo trascendente del 55º avión, no habría sido muy diferente de haber nacido como esclavo a los ojos de Zanciano. Por lo tanto, era completamente imposible para Lee Junmu saber sobre esto con sus antecedentes. Lee Junmu hizo una pausa, luego hizo una pregunta profundamente retórica: ¿me encontraste para decir esto? ¿Por qué? Oh. Zanciano se sorprendió un poco y solo respondió después de un corto tiempo. Lee Junmu, según lo que veo, incluso si no lo muestras en el exterior, también eres una persona arrogante hasta los huesos. Sin embargo, sabes que eres un prisionero a los ojos de otras personas. ¿Usted va a hacer? Preguntó con una leve sonrisa. Cuando Lee Junmu escuchó sus palabras, una luz fría que podía hacer palpitar el corazón de cualquiera revoloteó sobre sus ojos. Desgarraré esta prisión y enseñaré a esas personas una lección con sangre. Ya que son mis enemigos, serán derrotados y dispersados, independientemente de cómo me vean. Dijo con voz áspera. Jaja. Zanciano sonrió, pero poco después, su tez se volvió sombría. Eres mi tipo de persona. Ya que conoces nuestra situación, tenemos que encontrar la oportunidad de darles un gran regalo, ¿no te parece? 587 La niebla densa se vuelve más densa. Zanciano de repente se dio la vuelta y se alejó. Después de darle a Lee Junmu una idea aproximada sobre sus intenciones, se fue rápidamente sin decirle una palabra más. Lee Junmu masajeó la parte posterior de su cuello y preguntó en un tono profundo. «Sistema, ¿no tienes intención de decir nada sobre la forma de pensar de Zanciano? Si me ves felizmente de acuerdo con él, no deberías pensar que creo él. Si no supiera de tu existencia, entonces tal vez podría haber creído que soy un prisionero». ¿Eh? El sistema emitió un promedio en una tonelada extraída como si retóricamente le preguntara a Lee Junmu qué quería decir. Esta fue la primera vez, aparte del momento en que mostró crueldad, en que el sistema mostraba algo así como una personalidad, inteligencia o la forma de pensar humana. A diferencia de antes, no había hecho simplemente una conjunción como lo había estado haciendo desde el momento en que comenzó a seguir a Lee Junmu como herramienta. En aquel entonces, no había parecido más que una oportunidad para que se fortaleciera. Sin embargo, la acción del sistema no obtuvo ninguna respuesta de Lee Junmu, así que después de un corto tiempo, dijo: «¿El anfitrión cree que el prisionero en su avión soy yo? ¿Y sus existencias como yo que fueron encarceladas hace tanto tiempo?» Lee Junmu todavía no respondió al sistema. Solo dejó que una fría mueca apareciera lentamente en su rostro. Después de que Lee Junmu se enteró de la teoría del prisionero, pudo adivinar qué tipo de existencia era el sistema. Incluso si no fue una existencia formidable del primer grupo de prisioneros, definitivamente fue un producto hecho por esas personas. En el pasado, Lee Junmu había sido extremadamente débil, hasta el punto de que cuando alcanzó el pico de la quinta dimensión, no se atrevió a ascender casualmente a la sexta dimensión. Por lo tanto, dependía completamente del sistema, siguiendo el plan más óptimo hecho por él con todo su poder. Sin embargo, después de pensarlo detenidamente, pudo ver que el llamado plan más seguro y sin riesgos que le permitiría obtener la mayor cantidad de recompensas en realidad no estaba diseñado especialmente para él. Aunque había obtenido muchas oportunidades y su temperamento había sufrido muchos cambios, ¿quién dijo que el sistema no tenía otras opciones? Si lo hiciera, ¿quién estaría dispuesto a ser el títere de alguien? En la batalla con la corriente subterránea de Dios, el sistema había tomado el control temporal del cuerpo de Lee Junmu.
Además, después de que el Zanshian le informara sobre la teoría del prisionero, su vigilancia hacia el sistema, que había abandonado recientemente, subió a nuevas alturas. Como te elegí a ti, tú también me elegiste a mí. Ya sea que te haya hecho o haya sido otra persona, cuando llegue el momento adecuado, naturalmente aprenderás sobre este asunto. Por lo tanto, incluso si quieres engañarme, no tiene sentido. Incluso si te dijera todo, algunos poderes reguladores eliminarían las palabras que caen de mi boca o tal vez cambiarían tu memoria, afirmó el sistema con voz fría. Se detuvo antes de continuar. Estar a gusto. Debido a tu nivel actual, esto es todo lo que puedes saber. Te dije esto, primero, para que lo supieras, y segundo, para recordarte que no investigues más. ¿Dices esto, y debería confiar en ti? Preguntó Lee Junmu, sus cejas se arrugaron ligeramente. La artimaña del sistema excedió con creces su imaginación. Ese día, no había conocido la aplicación específica de los valores de energía que le proporcionaba el sistema. ¿No habían sido siempre algunos números sin sentido fabricados por el sistema para aumentar lentamente su cultivo, permitiéndole madurar paso a paso? Debe saberse que desde el principio, el sistema siempre había actuado de acuerdo con la regla de conservación de la energía. Los monstruos perseguidos por Lee Junmu y sus sombras le obtendrían puntos de experiencia y habilidad, y si entraba en el campo de batalla dimensional para luchar contra otras personas, obtendría elementos espaciales. Y estos números cambiaron sin ninguna lógica. Después de la batalla contra la corriente subterránea de Dios, había sentido que su cuerpo estaba a punto de marchitarse. Además, el precio que tuvo que pagar no se limitó a esto. Aún no había obtenido el método de cultivo que le proporcionaría la mayor ayuda y la que más ansiaba. La gran técnica devoradora, una de las 3000 Dao. ¿Qué significaban exactamente esos números y por qué el sistema necesitaba esas cosas? Además, ¿de dónde vienen los métodos de cultivo extremadamente formidables? Lee Junmu tenía un fuerte deseo de aprender sobre todo esto, pero no pudo. Los humanos temen principalmente a lo desconocido. A pesar de que Zanshian era formidable, en el momento en que estaba frente a Lee Junmu, estaba seguro de que esta persona no podría matarlo. Por lo tanto, mantuvo deliberadamente la indiferencia mientras conversaba con él, pero frente a una existencia misteriosamente formidable como el sistema, Lee Junmu estaba algo asustado. Quería saber con urgencia la verdad sobre el sistema. Al menos su fondo. Hasta el más mínimo lo haría. Cuando realmente te mantengas por encima de este mundo, poseerás las calificaciones para discutir estos asuntos conmigo. El sistema mantuvo su boca sellada con respecto a sus orígenes. Después de mucho tiempo, sin embargo, agregó un poco más. Los 66 aviones proyectados son de hecho una gran prisión, pero tú no eres el prisionero, y yo tampoco. Por ahora, no tienes las calificaciones para saber acerca de la existencia encarcelada aquí. Después de esas palabras, un indicio de fatiga apareció en la voz del sistema. Muy bien, estoy cansado. Como ya conoces algunos asuntos, no te los esconderé. De hecho, soy un ser vivo, pero no tengo mi propio cuerpo. También necesito descansar, así que si no hay nada más, descansaré. Todavía tengo una pregunta final. Lee Junmu lentamente parpadeó y preguntó en un tono pesado. ¿Me vas a hacer daño? ¿Destruirías el rascacielos que construiste con un esfuerzo minucioso sin ninguna razón? Preguntó el sistema retóricamente. Después de una fracción de segundo, Lee Junmu pensó que lo escuchó enojado maldecir. Imbécil. Después de esto, el sistema se volvió completamente silencioso, ilustrando claramente que ya no estaba interesado en conversar. Lee Junmu agitó su mano detrás de su cuerpo, y las 23 sombras que pretendían ser expertos casi a nivel de deidad comenzaron a hackear los alrededores de Lucky Win City. Lee Junmu permaneció en silencio en el aire por un momento mientras su expresión se volvía más y más sombría. La conversación con el sistema no solo había aligerado las sospechas en su corazón, sino que incluso sintió como si una mano grande y sin forma lo hubiera envuelto. ¿Los que estaban en la cima del mundo verdadero, eran dioses antiguos? ¿O había un reino aún más alto? ¿Qué tipo de existencia era el sistema? ¿O sería mejor preguntar qué tipo de existencia lo había creado? ¿Qué significaba exactamente el sistema cuando decía si fui yo quien te hizo a ti o alguien más? Cuando llegue el momento adecuado, ¿lo entenderás todo? Esas palabras seguían resonando en la mente de Lee Junmu, haciendo que su corazón se volviera cada vez más pesado, y la niebla en su mente se volvía cada vez más densa.
588 otorgando una recompensa Wei. Después de pasar una noche entera reflexionando sobre todos los asuntos en la afortunada ciudad del viento, Li Yunmu finalmente lanzó una respiración profunda de aire impuro y salió de la reclusión. Justo cuando lo hizo, descubrió que las 6 cuasi-deidades que habían sido persuadidas por Lin Xuan para regresar a la Tierra desde la séptima dimensión después de la batalla entre el sistema y la corriente subterránea de Dios, estaban todas reunidas donde podía verlas. Li Yunmu, naturalmente, no colocaba las 6 cuasi-deidades en sus ojos ahora. Quizás para otros, estas personas podrían ser consideradas como las más grandes de la 55ª Tierra, pero Li Yunmu ya había alcanzado el nivel de un experto supremo trascendente. Cada una de las 23 sombras tenía la fuerza de combate casi equivalente a la de Li Yunmu y solo eran ligeramente inferiores en la experiencia de batalla. Naturalmente, no prestarían mucha atención al uso de habilidades a su nivel, ya que todas las habilidades eran solo trucos de salón frente a la fuerza absoluta. Esto fue interpretado perfectamente por Zhang Xianu, cuya presión aterradora podría incluso intimidar al clan de vampiros de Dennis para que se retirara. Pero Li Yunmu no colocar las cuasideidades en sus ojos no significaba que los otros residentes de Lucky Win City se atrevieran a hacer lo mismo. Incluso los primeros seguidores de Li Yunmu, como el Señor Supremo de la Espada, que habían obtenido una herencia pero no habían tenido tiempo de cultivarla, eran bastante débiles y no podían ignorarlos. Así, las 6 cuasi-deidades, que eran prescindibles a los ojos de Li Yunmu pero distantes y remotas existencias a los ojos de los demás, tenían una posición relativamente incómoda en la afortunada ciudad del viento. Si algún enemigo poderoso invadiera, tomarían la iniciativa de desatar y apoyar el gran hechizo para proteger la ciudad. Pero en otras ocasiones, no tenían nada que hacer. Si tuvieran que obligarse a hacer algo, entonces podrían limpiar la vecindad del cuarto de reclusión de Li Yunmu. Utilizando 6 cuasi-deidades como conserjes, ¿qué tipo de poder tendría una base tan profunda? Li Yunmu se atrevió a ordenarlos de esa manera. Después de todo, no temía que los 6 expertos en cuasi-deidad pronunciaran ni media palabra en queja. Habían presenciado personalmente la corriente subterránea de Dios, que había estado en toda su fuerza, asesinado por Li Yunmu de un solo golpe. Este tipo de existencia que les permitía residir tranquilamente en Lucky Win City ya era mucho. Incluso si Li Yunmu les pidiera que limpiaran el inodoro, con gusto lo harían sin ni siquiera tirarse pedos. Shan Yongle, te pedí que hicieras algo. ¿Qué pasó con eso? Preguntó Li Yunmu mientras levantaba ligeramente las cejas. Un hombre de mediana edad que miraba alrededor de los 40 y tenía una cara cuadrada y cejas densas se adelantó. Aunque esta cuasi-deidad parecía tener una apariencia recta y honesta, quienes lo conocieron personalmente sabían que era una persona extremadamente viciosa. Mientras algo pudiera aumentar su fuerza, incluso si eso significara comer gente, este fluxer llamado Shan Yongle lo haría sin levantar una ceja. Naturalmente, personas viciosas como esa tenían la mejor comprensión de las circunstancias. Al menos entre las 6 cuasi-deidades bajo Li Yunmu, Shan Yongle hizo el mayor esfuerzo para terminar sus tareas y también fue el más obediente sin mostrar signos de arrogancia. Maestro, hemos investigado principalmente la vecindad de Lucky Win City. Con una sonrisa, Shan Yong le sacó un pergamino de su manga y se lo ofreció respetuosamente a Li Yunmu con ambas manos. Este es un mapa disperso de poderes escondidos en las regiones desoladas fuera de la ciudad. Fue dibujado por este subordinado con gran dificultad. El área ocupada, la mano de obra y cualquier otra cosa que debería estar allí está presente. Aunque el margen de error es no cero, es extremadamente minúsculo. Muy bien. Li Yunmu tomó el mapa de Shan Yongle y asintió con la cabeza en señal de elogio. Luego volteó su mano derecha, y una bola escarlata de luz emitiendo corrientes subterráneas viciosas apareció en su palma. Con un movimiento de dedo, la bola de luz se precipitó hacia el cerebro de Shan Yongle y entró. Al principio, había una expresión dolorosa en su rostro, pero pronto fue seguido por el éxtasis. Shan Yongle inmediatamente se arrodilló en el suelo y gritó en voz alta. Muchas gracias al maestro por la recompensa. El globo de transmisión de cultivo escarlata no contenía ninguna técnica secreta especial. El sistema había comprendido el hechizo de 10 demonios direccionales y le había hecho ciertas reparaciones. SP Yunmu podría usar una especie de versión debilitada y le dio el nombre de formación de hechizo de refinación de demonios. El temperamento de Shan Yongle era extremadamente adecuado para refinar a otros y absorber su resentida energía para cultivar.
La formación de hechizos le permitiría, cuyo talento solo era suficiente para alcanzar el reino sabio de batalla, atravesar al sabio de batalla de grado medio. Aunque no hubo cambios en la complexión de otras cuasideidades, pero después de ver a Shan Yongle agacharse en el suelo, todos revelaron una leve codicia y envidia en sus ojos. Pero con la reputación de Lee Junmu, nadie se atrevió a arrebatarla. Esta era la esencia del mundo. Siempre y cuando uno pueda brindar suficientes beneficios, incluso las cuasideidades se unirían a su lado y actuarían como perros viciosos, y mucho menos los fluxers normales. Lee Junmu lentamente cerró los ojos e instruyó a Shan Yongle y a los demás sin ninguna emoción. Retirarse. Si hay algún otro asunto, te informaré. Lee Junmu sintió que ya se había quedado en el avión proyectado durante mucho tiempo. Lee Qinggong y los demás todavía estaban en manos de la serpiente del inframundo. Después de eliminar el peligro de la corriente subterránea de Dios y rescatar a Lin Xuan, también terminó sometiendo a 6 cuasideidades. Este tipo de cosecha ya era bastante grande. Incluso si Lee Junmu dejara este mundo caótico, la afortunada ciudad del viento no se convertiría instantáneamente en una potencia a pequeña escala sin ningún respaldo que los expertos de otros aviones pudieran contratar para una matanza sin sentido. Las 6 cuasideidades bajaron respetuosamente sus cabezas anteriormente arrogantes y saludaron a Lee Junmu antes de abandonar su campo de visión. Aunque las otras 5 cuasideidades no sabían qué tipo de beneficio le había otorgado Lee Junmu a Shan Yongle, pero en base a su reacción de éxtasis, casi podían adivinar que el objeto que venía de la mano de Lee Junmu era cualquier cosa menos ordinario. Incluso si surgiera otra cuasideidad, también había cuasideidades que no inclinaban la cabeza por un pequeño favor. Pero en ese momento, ya sea para bien o para mal, todos estaban trabajando bajo la misma bandera, por lo que no podían robar a la fuerza a los demás. Cuando se enfrentaban a una situación en la que no podían utilizar ningún método para obtener la buena fortuna de Shan Yongle, los demás solo podían esforzarse aún más para servir a su nuevo maestro. A Lee Junmu no le importaba lo que pensaran. Después de todo, si alguien con una piel delgada veía las fervientes miradas de esas cuasideidades, su cara se volvería rápidamente carmesí. 589 invocaciones y un conflicto. Cuando Lee Junmu pisó el asiento del señor de la ciudad, la formación de hechizos utilizada para suprimir las fluctuaciones de energía de la ciudad se cerró. Al mismo tiempo, una energía aterradora salió como un dragón de sangre y ki para dar vueltas en el cielo sobre la afortunada ciudad del viento. Bajo el ataque de esta formidable energía, muchas formas de vida que habían planeado volar a través del territorio de Lucky Wind City decidieron desviarse. Estos débiles veneraban a formidables expertos, y nadie quería provocar una existencia aterradora sin ninguna razón. Sin embargo, aparte de esas formas de vida que se desvían, incluso la ciudad de nubes celestiales comenzó a hervir. Esto se debía a que Battle Sage Vega, Blade Master, Sword Sage y Battle God, estos 4 expertos trascendentes supremos, estaban presentes allí en ese momento. Después de sentir la sangre y el ki de Lee Junmu, también eligieron liberar sus fluctuaciones de energía. 4 rayos de luz se precipitaron hacia el cielo desde la ciudad de nubes celestiales, casi suprimiendo la luz del sol. Aquellos con buena vista miraban en dirección a la mansión del señor de la ciudad de la nube celestial. Los rayos de energía que se precipitan hacia el cielo no pueden ser producidos por cualquiera. Por ejemplo, las 6 cuasideidades bajo Lee Junmu podrían tener el mismo reino de cultivo que los expertos trascendentes supremos, pero en términos de poder de combate, base y pureza de energía, ni siquiera podrían mencionarse en la misma oración. No había nadie entre las cuasideidades bajo Lee Junmu que pudiera liberar un rayo de energía de esta magnitud. Intención de espada feroz sin igual. ¿Es sabio espada? Además, hay un poder gentil. Supongo que es una batalla sabia Vega. Al menos 4 expertos trascendentes supremos. Todos ustedes realmente le dieron cara a esta Lee al venir a buscarme a tal coyuntura crítica. Con las 2 manos juntas a la espalda, Lee Junmu salió de la habitación. Él caminando por una calle en la afortunada ciudad del viento lentamente pero con firmeza. Incluso un niño de 3 años podría entender que sin la amenaza externa de la corriente subterránea de Dios, habría sido imposible que los expertos supremos trascendientes se reunieran en un solo lugar. Después de todo, todos ellos eran dueños de sus poderes trascendentes y tenían que proteger su propio dominio. Además de la lucha interna y la agresión externa, lo único que podía unirlos eran los beneficios. Naturalmente, lo que el experto supremo que más deseaba era el método para entrar en el reino de las deidades. ¿De verdad crees que este Lee no tiene el menor temperamento?
Lee Junmu frunció el ceño y se dio la vuelta para mirar el callejón a su lado. Ahora que su energía física se había desatado por completo, sus sentidos se habían vuelto extremadamente agudos. No había necesidad de hablar de él sintiendo hostilidad cuando incluso si alguien solo lo mirara por un momento sería suficiente para localizar a esa persona. Grifo. Sus piernas se movieron ligeramente, y Lee Junmu desapareció de su ubicación. Al verlo desaparecer, un espía escondido en el callejón salió ansioso, aparentemente tratando de localizar las huellas de Lee Junmu. En ese momento, Lee Junmu, que había desatado la evasión fantasma, flanqueó al espía. Los 5 dedos de su mano derecha se enroscaron alrededor del cuello como pinzas de hierro y clavaron al hombre contra una pared del callejón. Un Tribling Nirvana reinado Fluxer se atreve a entrometerse en la afortunada ciudad del viento. Una sonrisa pensativa apareció en la cara de Lee Junmu, y él dijo fríamente. Según tu apariencia, deberías haber regresado de la séptima dimensión no hace mucho tiempo. Regresa y pregunta adecuadamente sobre todas las personas que murieron en la afortunada ciudad del viento. Una vez que dijo su artículo, Lee Junmu soltó su agarre, y el espía que estaba a punto de perder el conocimiento debido a la presión que emanaba de Lee Junmu cayó al suelo. Él era solo una hormiga de nivel nirvana. Frente a Lee Junmu, él era solo una persona soltera, por lo que fue atrapado fácilmente, pero si se hubiera escondido en el mar de personas en la actual ciudad del viento afortunado, incluso Lee Junmu habría tenido que esforzarse para encontrarlo. Este tipo de hormiga que no conocía la diferencia entre la vida y la muerte probablemente había ofendido a alguien y se le dio la misión de acechar en la afortunada ciudad del viento. Después de regresar a la Tierra, si Lee Junmu hubiera dado instrucciones claras al Señor Supremo de la Espada y a otros para matar a todos los Fluxers que no pertenecían a su lado, entonces lo habrían matado hace mucho tiempo. Justo cuando Lee Junmu se dio la vuelta para irse, el espía se puso de pie con el apoyo de la pared y dijo con voz profunda. Señor Lee Junmu, el sabio de Batalla Vega me ha enviado para invitarlo a hacer un viaje a la ciudad celestial de nubes. El sabio de la espada y el maestro de la espada también están presentes allí. La recuperación del espía atrapó a Lee Junmu sin preparación. Después de todo, incluso si el otro estaba en el reino maestro de Nirvana Flux, debería haber necesitado al menos un día para moverse nuevamente después de recibir una paliza de Lee Junmu que no había retenido nada. HMPH. Lee Junmu resopló con frialdad y se sacudió las mangas antes de decir con frialdad. ¿Me tomas como un blanco fácil? Vuelve e informa a tu maestro que sé lo que quiere. Si desea hablar, debe venir a verme. Ella debe venir a verme. Estas 6 palabras bombardearon la mente del espía como rayos. ¿Qué tipo de personaje era Battle Sage Vega? Era una super experta que había estado defendiendo el continente central durante varias decenas de años y fue reconocida públicamente como una de las expertas supremas que trascendía. ¿Qué tipo de cosa era Lee Junmu? Él era una persona común nacida en una familia común que podría haber sido aplastada con un chasquido de dedos al principio. Sin embargo, ahora, sorprendentemente, estaba disparando su boca, diciéndole a la sabia Vega de Batalla que viniera a él. ¿Cómo se atrevió? La ira llenó instantáneamente la mente del espía. Lee Junmu miró al oponente con la cara roja con una sonrisa pero no una sonrisa y dijo fríamente, joven, te aconsejo que te calmes un poco. Quieres obtener la gloria para la potencia que sirves, lo cual entiendo, pero tú es mejor sopesar la disparidad entre nosotros. Después de todo, solo tienes una vida. La cara del espía se puso completamente roja cuando su furia alcanzó el pico. Pero no se atrevió a estallar. Incluso si Lee Junmu tenía un trasfondo ordinario, no era alguien a quien la gente al nivel del espía pudiera dar una lección. Si realmente atacara, Lee Junmu lo reprimiría con una sola mirada. Después de un largo rato, el enrojecimiento en la cara del espía se desvaneció un poco, pero aún rechinó los dientes. Lee Junmu, llevaré tus palabras a la ciudad de nubes celestiales y dejaré que los señores tomen una decisión. Es mejor que estés preparado para enfrentar la ira de sabio de Batalla Vega. Se escuchó un sonido agudo y claro de una bofetada, y el espía se convirtió en un meteorito después de ser arrastrado por un ángulo de 65 grados hacia la dirección de la ciudad de nubes celestiales. ¿Tu suegra no te enseñó a hacer tu trabajo correctamente? Te llevaré en un solo sentido, sin necesidad de agradecimiento. Lee Junmu le dio unas palmaditas en las manos para eliminar el polvo inexistente y sus ojos claros se doblaron, formando lunas crecientes. 590 La decisión de los poderes trascendentales supremos nos pidió que fuéramos a verlo.
El rostro generalmente tranquilo de Battle Sage Vega estaba lleno de conmoción como si no pudiera creer las palabras transmitidas por el espía. Incluso si la fuerza de Lee Jun-mu era sobresaliente, todavía era imposible para él convertirse en enemigo de los antiguos expertos supremos trascendientes. Además, no solo había uno, sino 4 de ellos reunidos aquí durante tiempos difíciles. Todos habían dejado a un lado los asuntos en cuestión y llegaron a esperar el momento en que Lee Jun-mu dejó la reclusión. No habían pensado que después de que Lee Jun-mu saliera, él no les daría ninguna cara como si su existencia no mereciera su atención. Ruido sordo. El sabio espada golpeó la mesa con ira y gritó sombríamente. ¿Quién se cree que es? ¿Cómo se atreve a decir esas palabras? Si no fuera el único descendiente que había regresado, este viejo lo habría matado ya. En comparación con los otros expertos que tenían una conciencia culpable con respecto a Lee Jun-mu, el sabio espada, que tenía un temperamento ardiente, no sentía tal cosa. Después de todo, en el paso inexpugnable en la séptima dimensión, había querido apresurarse a ayudar a Lee Jun-mu pero fue detenido por la sabia batalla de Vega. Ni siquiera había pensado en abandonar Lee Jun-mu, pero no podía igualar a expertos como Battle Sage Vega y Battle God en términos de considerar el panorama general. Por eso, después de que los demás tomaron su decisión, él no se peleó con ellos. El dios de la batalla apretó fuertemente su puño sin expresión y dijo: Lee Jun-mu ahora tiene la fuerza para actuar con arrogancia. No olvides que la corriente subterránea del dios, a quien ni siquiera pudimos derrotar, no pudo recibir un solo golpe de él. Los ojos de Lee Jun-mu, probablemente no se nos considera un gran problema. No somos ningún pez gordo, el sabio de batalla Vega sacudió la cabeza con una sonrisa amarga. Es verdad. Lee Jun-mu ya había visto a una persona como Zhang Xianu del 23º plano paralelo que era más fuerte que el dios de la batalla. Después de que los aviones se fusionaron, el número de personas tiránicas solo continuaría aumentando, entonces, ¿qué valor tenía el título de experto supremo trascendente? Si esas personas no hubieran abandonado por completo a Lee Jun-mu en la batalla en la séptima dimensión, probablemente no los habría dejado sin rostro. Siempre y cuando todos los poderes hubieran acordado dejar que Lucky Win City poseyera una autoridad independiente, entonces no habría sido difícil obtener los tesoros que anhelaban en sus sueños. Pero después de que Lee Jun-mu hubiera mostrado su fuerza tiránica, ¿quién se atrevería a mencionar este tema? Después de todo, mientras existiera en el mundo, nadie se atrevería a decir nada sobre la independencia de Lucky Win City. ¿Alguien se siente poderoso y quiere enfrentar a su tropa contra la ciudad de los vientos afortunados? Parece que sus miembros más fuertes están ansiosos por recibir algunos golpes de Lee Jun-mu. Sin embargo, ya habían pasado 2 meses, y aparte de Lee Jun-mu, ningún otro descendiente había regresado. Este hecho hizo que las cuasideidades pensaran en el peor de los casos. Aparte de Lee Jun-mu, ningún otro descendiente había sobrevivido. Cuando se enfrentaba a tal situación, Lee Jun-mu era su única oportunidad de deshacerse del título de cuasideidades e ingresar al reino de las deidades. Originalmente, todos habían pensado que mientras Lee Jun-mu abriera la boca para indicar sus condiciones, las cumplirían incluso si tuvieran que sangrar un poco. Después de todo, los poderes trascendentes habían acumulado muchos recursos y tesoros, pero no eran útiles solo para la generación más joven. No los ayudarían en un avance en lo más mínimo. Pero no esperaban que la primera condición de Lee Jun-mu no estuviera relacionada con ningún material o recurso. En cambio, quería que los 4 expertos supremos trascendientes le hicieran una visita formal. Incluso si el sabio de batalla y los demás entendieran que no eran las existencias más poderosas, habían sido los señores del 55º avión en los viejos tiempos, entonces, ¿cómo podrían tomar la iniciativa de visitar Lee Jun-mu? ¿Qué cara les quedaría después de tal acción? El maestro de cuchillas que había estado en silencio se lamió los labios y dijo fríamente: si pudiera decir algo. Tal vez no deberíamos haber actuado, pero como lo hicimos, debemos acabar con él. Todos deberían regresar para convocar a sus tropas y llevarlos al asedio. Lucky Win City, así como las áreas circundantes, entonces usaremos a su familia, amigos y seguidores para amenazarlo. Este método debería funcionar. Aunque Lee Jun-mu es formidable, no hay nadie que pueda ser considerado como un experto de primer nivel trabajando para él. Dios de la batalla también asintió de acuerdo. Pobre de mí. El sabio de batalla Vega suspiró y asintió ligeramente también. Dados los eventos de hoy, solo podemos tomar este camino. Todas las cuasideidades de la 55ª Tierra entendieron claramente que Lee Jun-mu definitivamente había recibido el método para convertirse en una verdadera deidad.
De lo contrario, no había forma de explicar su fuerza tiránica. Incluso una antigua existencia a nivel de Dios no podría recibir un solo ataque de él. Aunque Lee Junmu tuvo que recuperarse durante un tiempo relativamente largo, cualquiera con ojos podía ver que esa era la única explicación. Por esta razón, los expertos supremos trascendientes se atrevieron a planear un ataque contra Lee Junmu. De lo contrario, ¿por qué alguien pensaría hacer de él un enemigo? No era que los expertos trascendentes supremos no pudieran ser forzados a renunciar a su rostro, sino que uno tenía que poseer suficiente fuerza y base para eso. Si una persona solo tiene un tesoro precioso y quiere obligar a los expertos trascendentes supremos a bajar la cabeza, esa persona definitivamente no vivirá por mucho tiempo. Si los expertos supremos trascendientes se dirigían con palabras agradables, eran protectores, pero la verdad era que tenían que tener el control y considerarse a sí mismos como los verdaderos señores. La aparición de otros poderes que eran más o menos comparables con ellos amenazó sus posiciones y los hizo volverse cada vez más locos. Battle Sage Vega podría ser mentalmente más fuerte en comparación con otros, pero esto no significaba que ella renunciaría a tal oportunidad. El sabio espada observó a los tres expertos trascendentes supremos cuyos rostros estaban llenos de intención asesina y de repente sacudió la cabeza. No participaré, dijo con voz grave. No pudo señalar la razón exacta, pero sintió en lo profundo de su corazón que el plan actual formulado por el dios de la batalla y los demás los empujaría a un abismo de desesperación cuyo fondo no se podía ver. Incluso numerosas generaciones no podrán salir de él. El sabio espada se había cultivado durante muchos años y, según los informes, tenía un temperamento ardiente debido al cultivo de una intención de espada extremadamente dominante. Si la intención de su espada colisionó con la intención de la espada, entonces probablemente ni siquiera el maestro de la espada podría compararse con él sobre quién era más dominante. Pero una persona con un temperamento tan ardiente y una intención de espada hegemónica eligió retirarse frente a la existencia de Lee Junmu. Esto se consideraba la intuición de la espada sin la cual el sabio de la espada no habría podido alcanzar su nivel y probablemente habría perecido hace mucho tiempo. Si se pudiera decir que cuando la corriente subterránea de Dios decidió matar a Dios de primera línea y le echó la culpa a Lee Junmu fue una calamidad de la que solo pudo escapar por poco con su vida, entonces en ese momento, no estaba claro quién sería el catástrofe. 591 La caída de la espada sabio de pie sobre la pared de Lucky Win City, Lee Junmu sostenía una gran mandarina en la mano y se concentraba en pelar su piel. Desde el momento en que el espía salió de Lucky Win City, habían pasado 5 días completos. Incluso si el hombre hubiera volado todo el camino en lugar de usar canales de teletransporte, todavía habría podido transmitir las palabras de Lee Junmu a los expertos supremos trascendientes. Después de tragar la culpa, Lee Junmu impotentemente sacudió la cabeza y ordenó: cierra inmediatamente todos los canales de teletransporte en Lucky Win City, sin importar si son entrantes o salientes. Rechaza todas las solicitudes. Sí. El señor supremo de la espada asintió y acercó sus manos hacia Lee Junmu antes de abandonar rápidamente la muralla de la ciudad. Como Lee Junmu era el único descendiente que había regresado del mundo de origen, incluso si no tenía el método para entrar en el reino de las deidades, los expertos supremos trascendientes no lo dejarían ir. Sin mencionar que había mostrado una fuerza tiránica. Como los 4 expertos trascendientes no se habían apresurado a ir a la afortunada ciudad del viento tan pronto como escucharon sus palabras, era seguro que habían regresado a sus territorios para reunir gente. Una gran batalla estaba por comenzar. Wosh wosh. Ocasionalmente soplaba una ligera brisa al pasar la muralla de la ciudad, pero Lee Junmu sentía que se había vuelto mucho más feroz. Entrecerró los ojos y vio una figura larguirucha a lo lejos. Llevaba una túnica gris y volaba sobre una espada afilada de hierro, así que si no fuera uno de los expertos trascendentes supremos, sabia espada, para ser exactos, ¿quién más podría ser? Extraño, el sabio de la espada es el sabio de la espada, así que ¿por qué? La mirada desconcertada de Lee Junmu cayó sobre el cuerpo del sabio de la espada. Podía sentir la energía tiránica del flujo en el cuerpo del hombre y la armadura formada por la intención de la espada flotando a su alrededor. Su manera dominante casi causó que los secretos de la médula muscular del tirano del gran trueno del sol de Lee Junmu aparecieran por sí mismos, como para luchar contra el enemigo. Aunque todo parecía normal, Lee Junmu estaba extremadamente asombrado. No podía sentir el más mínimo indicio de vitalidad del cuerpo del recién llegado. El sabio espada que se acercaba a Lucky Win City parecía ser un cadáver andante.
Tan pronto como este pensamiento surgió en la mente de Lee Junmu, una sonrisa amarga apareció en su rostro. ¿Qué tipo de existencia era Sabio Espada? Él era un experto supremo que trascendía, por lo que si quería escapar, incluso al dios de la batalla le resultaría difícil detenerlo. ¿Cómo podría alguien convertir este tipo de existencia en un cadáver andante? Sin mencionar que cuando el Sabio Espada estaba en la ciudad de la nube celestial, había otros 3 expertos supremos trascendientes con él. Dada la escala de los poderes reunidos, solo un par de existencias a la par con Zhang Xian podrían eliminar a 2 de los expertos supremos trascendientes. Cuando cabalgaba sobre la espada, el Sabio Espada era mucho más rápido que Lee Junmu cuando solo confiaba en su fuerza física. En unas pocas respiraciones, el Sabio Espada alcanzó las cercanías de Lucky Win City. ¿Qué, broma? Lee Junmu miró a la figura vestida de civil frente al muro de la ciudad en estado de shock, y su tez se volvió más sombría con cada segundo que pasaba. Tomó nota de los ojos una vez claros, la ropa desgarrada y la hoja de metal que la salvia de la espada trataba como subida al borde de la fractura. Anteriormente, todavía era posible que Lee Junmu hubiera sentido maldad a la distancia, pero ahora, tan cerca, era imposible para él sentir mal. De hecho no había la más mínima vitalidad en el cuerpo del Sabio Espada. Las posiciones de los 6 expertos trascendentes supremos de la Tierra no estaban fijas. Eran simplemente las 6 existencias más poderosas a las que el Sabio Espada se había unido recientemente. Pero ahora, poco después de que el dios de primera línea del cielo perdiera la vida, este experto supremo que trascendía también pereció. Cuando el Sabio de la Espada vio a Lee Junmu, fue como si hubiera sido liberado de una pesada carga. Movió ligeramente su mano derecha, y una silueta delgada se convirtió en un rayo de luz que se disparó hacia Lee Junmu. Lo atrapó con la mano. Después de que el rayo de luz perdió toda la energía cinética y recuperó su aspecto original, la tez de Lee Junmu se volvió aún más sombría. La persona que tenía delante no era un extraño, sino alguien con quien estaba bastante familiarizado. Era el señor de la nube celestial, Lin Yuerou. Era imposible que la persona que vigilaba la ciudad de nubes celestiales apareciera aquí. Además, muchas personas sabían que detrás de Lin Yuerou, había una persona haciendo olas en esos días, Lee Yunun. Por lo tanto, pocas personas se atreverían a tener diseños maliciosos en ella y en la ciudad de la nube celestial. Pero su repentina aparición le informó a Lee Junmu que la ciudad de nubes celestial había caído. Ahora, debes tener un poco de cuidado. El Sabio Espada sonrió levemente. Aunque su cara de color ceniza sin sangre parecía extremadamente siniestra, una corriente cálida atravesó el corazón de Lee Junmu. Después de entregar Lin Yuerou, la parte final de poder que sostenía el cuerpo del Sabio Espada se dispersó. Al instante siguiente, esta existencia que había caminado alto en el mundo durante mucho tiempo, se erguía entre las personas más importantes de la Tierra, y era considerada como la maestra de espada número 1 convertida en polvo frente a los ojos de Lee Junmu. Wosh. 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 3 enormes rayos de luz se precipitaron hacia el cielo, e innumerables puntos negros que representaban fluxers aparecieron lentamente en la visión de Lee Junmu. El sabio de la espada instantánea le dijo que tuviera cuidado. Lee Junmu sabía que las personas que habían atacado no eran extraños, sino los expertos supremos trascendientes de la 55ª Tierra. Lee Junmu había pensado que la guerra estaba a punto de estallar, pero no había esperado que el oponente atacara tan rápido. Pero después de pensarlo un poco, se dio cuenta de que solo tenían miedo de su poder que borró la corriente subterránea de Dios. Entonces, ¿cómo podrían darle tiempo para prepararse? Sin embargo, Lee Junmu no pudo explotar con el poder que había exterminado a la corriente subterránea de Dios. Primero, no confiaba lo suficiente en el sistema, y segundo, incluso si estaba dispuesto a permitir que el sistema tomara el control de su cuerpo, el sistema extremadamente debilitado no podría lograrlo. Cuando lo pensó, Lee Junmu no pudo evitar sentirse algo triste. Originalmente, el antepasado del flujo se había reencarnado como la Torre de la Gloria para absorber la energía de los fluxers caídos. Pero cuando se abrió el paso para descender al mundo de origen, cada una de las cuasideidades había descubierto sus colmillos. Aparte de unirse para enfrentar la gran calamidad frente a la humanidad, esas personas no tenían rasgos virtuosos. Cada uno de ellos quería captar los beneficios en sus manos y solo veían a los demás como piezas de ajedrez que podían descartarse en cualquier momento. ¿Y este tipo de personas se habían unido para sentarse en la cima de la tierra? Si quieres la guerra, te la daré.
Li Yunmu lentamente cerró los ojos y dijo una palabra a la vez: elegiste comenzar esta batalla, pero no podrás terminarla. Ya que elegiste ser mis enemigos, déjame otorgarte, con tus muertes. 592 Los tres poderes llegan. El dios de la batalla y el maestro de la espada condujeron a varias deidades casi a la línea de visión de Li Yunmu. El dios de la batalla estaba vestido con una armadura de león bárbaro de hierro negro y tenía una corona púrpura en la cabeza con una capa tan escarlata como sangre atada a la espalda. En su gruesa y ancha mano derecha, había una alabarda de luna creciente que emitía rayos fríos de luz cuando era iluminada por la luz del sol. Si no hubiera estado de pie en el aire, pero hubiera estado sentado encima de un caballo de guerra, habría podido pasar como general de la era de las armas frías antes de la Edad Oscura. En comparación con el atuendo espléndido de dios de batalla, la ropa del maestro de cuchillas era mucho más informal. Vestía solo pantalones cortos mientras su torso estaba desnudo. Varias runas pintadas con grasa blanca cubrían su cuerpo. Eran las runas de la hoja de madera de la hoja y, según los informes, eran encantamientos para hacer que la intención de la hoja fuera más formidable. Aparte de estos dos expertos trascendentes supremos, había muchas otras deidades casi, pero ninguna de ellas podía hacer que Li Yunmu se sintiera reprimido. Todavía hay otra. Me pregunto quién. Li Yunmu entrecerró los ojos en la distancia y desató sus sentidos hasta el límite para encontrar la tercera presencia que podría amenazarlo entre los innumerables cultivadores que habían venido a atacar la afortunada ciudad del viento. El sistema eligió ese momento para abrir la boca. La tercera presencia pertenece a la batalla Sabio Vega. No necesitas encontrarla. Cuando todos estén ocupados luchando, ella se revelará. ¿Batalla Sabio Vega? Al escuchar el tercer nombre, Li Yunmu casi comenzó a reír involuntariamente. Realmente no podía entender cómo había ofendido a esta sabia de batalla femenina, que era la protectora del continente central, mientras estaba lejos de la Tierra. Poco después de que él regresara, ella había tomado la decisión de usarlo como cebo para atraer a la corriente subterránea de Dios y revelar algunos defectos durante la batalla en la séptima dimensión. Y ahora se había unido al grupo conspirando contra él e incluso permitió que la mayoría de los niveles superiores, así como las élites del templo de Vega, participaran en la batalla. Independientemente de lo que se dijera, debería ser considerado como el subordinado del templo Vega. Entonces, ¿cómo era apropiado que ella se coludiera con otros para capturarlo? ¿Guerra? Li Yunmu no sintió el menor temor con respecto a esta palabra. Después de todo, todavía tenía las 23 sombras que se habían transformado en humanos haciendo guardia sobre la afortunada ciudad del viento. ¿Qué tipo de existencia podría atacar a una ciudad que tenía 24 expertos supremos trascendientes, entre ellos Li Yunmu, que la vigilaban? También existía el problema de que la actual ciudad del viento de la suerte tenía varias formaciones de hechizos dispuestas a su alrededor basadas en las deducciones del sistema, lo que permitía que sus defensas alcanzaran el nivel de la base principal de un poder trascendente. Podría decir que, aparte de un área débil, la ciudad del viento de la suerte podría considerarse tan formidable como los llamados poderes de trascendencia incomparables. ¿Todos, por qué han venido? Li Yunmu presionó su mano derecha contra su Gantian y rugió a las personas que rápidamente se acercaban a él mientras usaban su energía de flujo. Su voz adormeció los cuerpos de los Fluxers y bestias más débiles del lado enemigo, y casi se cayeron. Li Yunmu, sospechamos que ya has traicionado a la humanidad. De lo contrario, ¿cómo podrías explicar la masacre de tantos humanos después de regresar a la Tierra? Dios de la batalla declaró con calma. Si la voz de Li Yunmu era como un trueno para las fuerzas aliadas, la voz del dios de la batalla era como un disparo en su brazo. Los Fluxers cuyas piernas casi se habían ablandado debido a la voz de Li Yunmu recuperaron gradualmente su moral bajo la influencia de la voz del dios de la batalla y restablecieron la secuencia de marcha. La burla de Li Yunmu. Las personas que se creían infalibles naturalmente declararían directamente frente a todos que habían venido para que el método entrara en el reino de la deidad. Si realmente hubieran querido responsabilizar a Li Yunmu por matar a los agentes de flujo de otros poderes, probablemente no habría podido regresar con vida del paso inexpugnable en la séptima dimensión. Naturalmente, había otro elemento detrás del dios de la batalla que elegía este razonamiento. Los peces gordos que formaron el nivel superior de la pirámide de poder sintieron que Li Yunmu ya se había salido de su control. Sin embargo, su deseo de gobernar era intenso, por lo que querían vencer a Li Yunmu. El objetivo de su expedición no era matarlo, sino recordarle quién tenía el control. Porque me sentí, Li Yunmu levantó las comisuras de sus labios y dijo.
La afortunada ciudad del viento se había vuelto demasiado sucia, así que tuve que limpiarla. Esta frase fue ligeramente venenosa. Después de todo, podría interpretarse como si él comparara los Fluxers de otros poderes trascendentes con la basura. Demasiado arrogante. Este joven estaba siendo demasiado arrogante. Los tres poderes enemigos se enfurecieron por las palabras de Lee Junmu. No me dirijo a nadie, sino que digo que todos ustedes son basura. Lee Junmu había elegido lanzar otro ataque. Quiero preguntar algo, ¿alguno de tus tres se atreve a enfrentarme de forma independiente? La tez del dios de la batalla de repente se volvió sombría, y él bramó en voz baja, Lee Junmu, tu muerte está cerca y todavía te atreves a alardear descaradamente. ¿No me digas que crees que puedes luchar contra nosotros solos? Te aconsejo que te ates las manos y esperes obedientemente a que termine nuestra investigación. Auge. Incluso antes de terminar su discurso, pisoteó fuertemente en el aire, y su cuerpo se convirtió en un rayo de luz que se lanzó directamente hacia Lee Junmu. El dios de la batalla había intercambiado una vez un golpe con Lee Junmu. Si el joven era el mismo que en la séptima dimensión y tenía la confianza en su fuerza, no le importaría cuántas personas estaban frente a él o quiénes eran. Quizás tan pronto como apareciera el maestro de cuchillas y el dios de la batalla, él habría atacado. Cuando se enfrentaba a una existencia que nunca tomaría la iniciativa de renunciar a la autoridad, la actitud de Lee Junmu reflejaba debilidad. Esto permitió que el dios de la batalla, cuya mente estaba previamente en caos, respirara aliviada, y tomó la iniciativa de atacar a Lee Junmu. Lee Junmu se tocó ligeramente la nariz con la mano derecha y entrecerró los ojos hasta el punto de que formaron lunas crecientes. Luego habló mientras enunciaba cada palabra. ¿Quién te dijo que estoy solo? Incluso antes de que terminara, sus 23 sombras que habían tomado la personalidad humana se elevaron en el aire. Su poder aterrador estaba a punto de materializarse en la materia e interrumpió por la fuerza la valiente carga de Dios de batalla. 23 expertos trascendentes supremos. El dios de la batalla dejó de usar las puntas de sus pies en el aire e incluso entró en pánico por un instante mientras sostenía la alabarda de la luna creciente. No tenía claro dónde podría haber encontrado Lee Junmu ayudantes tan formidables. Después de todo, las 20 figuras humanas con origen misterioso estaban en el nivel de la espada en términos de fuerza de combate y no eran demasiado inferiores a las 3. Pero los 3 expertos supremos trascendientes aún no podían igualar el número de personas del lado de Lee Junmu en términos de números. Incluso si los 3 poderes lograran ocupar la ciudad del viento de la suerte, su fuerza se vería muy disminuida. En verdad, incluso una eliminación completa era una posibilidad. Continúa, ¿qué? Los ojos de Lee Junmu parpadearon fríamente. ¿Por qué parar? Ven a atacarme. 593 También tengo aliados batalla. ¿Es entretenido? Una voz incomparablemente gruesa resonó desde muy lejos, lo que disipó instantáneamente la intención asesina proveniente del dios de la batalla. Con una presencia majestuosa, Zhang Xianu vino desde la misma dirección que la última vez. Lentamente caminaba hacia ellos sin ningún nerviosismo o emoción como si fuera un dios de la batalla o alguien más, todos eran aves y gallinas en sus ojos. Pareces bastante interesante. Seré tu oponente. Zhang Xianu señaló hacia el maestro de cuchillas con una leve sonrisa en su rostro. Como experto enamorado del combate, Zhang Xianu disfrutaba mucho luchando contra todo tipo de expertos. En ese instante, el maestro de cuchillas que había estado parado en silencio a un lado sin decir nada se había convertido sorprendentemente en el objetivo de su interés. Otro experto supremo que trasciende. Los 3 expertos trascendentes supremos que habían guiado a todos se sorprendieron. Nunca habían esperado que Lee Junmu tuviera tantos ayudantes, incluso si los 23 expertos trascendentes supremos no fueran formidables y en realidad no fueran muy diferentes de las cuasideidades ordinarias a los ojos del dios de la batalla. Pero esta existencia que había aparecido de la nada y que pedía luchar contra el maestro de la espada tenía hebras de fluctuaciones de energía saliendo de su cuerpo. Eran lo suficientemente fuertes como para que el miedo se apodere de los corazones de todos. Incluso el maestro de cuchillas con su cuerpo cubierto de runas de cuchillas y de pie en su mejor forma tenía la sensación de que su cuchilla no podía atravesar al oponente que estaba frente a él. Debe saberse que incluso cuando se enfrentaba a la corriente subterránea de Dios que no se había recuperado por completo en ese momento, el maestro de cuchillas nunca había tenido una sensación tan extraña. Como cultivador del camino dominante de la espada, ¿cómo podría sentir que perdería sin siquiera luchar? Esto fue el chiste más grande del mundo.
Independientemente de lo que pensara el maestro de cuchillas, el hecho era claro. Solo con mirar a Zhang Xianu, sintió su propia impotencia. Afortunadamente, todavía tenemos una carta de triunfo. Mientras podamos terminar rápidamente esta batalla, entonces, el maestro de cuchillas bajó la cabeza y miró en secreto a las multitudes de personas debajo. En ese instante, Battle Sage Vega se escondió en el mar de personas. Incluso alguien tan formidable como el dios de la batalla no tenía ningún método para encontrarla, entonces, ¿qué se podría decir sobre Li Yunmu, cuya base y fuerza eran bastante inferiores a las de ellos? Mientras la sabia batalla de la Vega pudiera acercarse silenciosamente a Li Yunmu, o tal vez a ese misterioso experto, y desatar su técnica más poderosa, arreglando el tono con un solo golpe de martillo, ella terminaría instantáneamente esta batalla. Mientras la cabeza del maestro de cuchillas llenaba sus pequeños cálculos, una extraña fluctuación se extendió por el espacio circundante. Poco después, una voz casual resonó en el aire e instantáneamente destruyó todos los esquemas en la mente del maestro de cuchillas. Tu distinguido Yoli Yunmu es amigo de nuestro clan de zorros, así que tus enemigos también son nuestros enemigos. Un antiguo castillo negro que pertenecía al período medieval de la Tierra apareció lentamente a la vista de todos. El Dennis de cabello rubio estaba parado en la puerta con la cara llena de intenciones asesinas. Había 11 existencias de nivel de ángel de batalla detrás de él. Parece que tu cosecha en los últimos días no fue mala. Tus aliados, dijo el dios de la batalla, aparentemente abandonando todos los pensamientos de ataque. Ruidoso. Dennis sacudió su cabello dorado hacia atrás y dijo sombríamente, como el dios de la batalla de la Tierra 50 y 50, eres bastante famoso, pero ahora que nos encontramos, veo que sorprendentemente eres una existencia demasiado cautelosa. Mientras hablaba, Dennis levantó la mano, y sus dedos blancos pálidos rompieron innumerables hilos invisibles y señalaron hacia la sabia batalla Vega que estaba mezclada entre los fluxers ordinarios. La apartó de las innumerables figuras humanas. Los vampiros eran bastante sensibles a la presencia de comida, especialmente los formidables que estaban de humor para festejar. Incluso si la batalla sabia Vega se quedara en silencio en el mar de personas sin hacer ningún movimiento, era bastante llamativa para los vampiros. Entonces eres mi presa. Dennis se lamió los labios y se rió malvadamente. Tu sangre ciertamente sería muy deliciosa. Battle Sage Vega, que había estado escondida entre multitud de personas, sintió que su cuerpo temblaba de arriba abajo. No se atrevió a levantar la cabeza y mirar a Dennis parado sobre el imponente castillo antiguo. Cuando se había transformado en dos y asumió las identidades de Battle Sage Vega y Battle Sage Onjin, incluso las personas más poderosas como el dios de la batalla, los reyes bárbaros o los otros que ocupaban la parte superior de la pirámide de poder no habían podido ver a través de su diversión. Por lo tanto, no había esperado que ese día fuera vista por algún experto de origen desconocido. Después de que los tres poderes trascendentes llegaron a Lucky Win City, en unos momentos, estas personas que podían ordenar Li Yunmu cuando quisieran, descubrieron que esta pieza de ajedrez había madurado mucho más allá de ese tiempo. De hecho, el poder bajo su control fue suficiente para hacerlos sentir amenazados. Sin embargo, el hecho más aterrador fue que los tres expertos supremos trascendientes habían utilizado la velocidad más rápida para reunir a sus ejércitos y marchar sobre la afortunada ciudad del viento. Ni siquiera habían esperado a que sus poderes subordinados volvieran a su cuartel general y reunieran a sus élites. Esta era la razón por la que no habían esperado que Li Yunmu se pusiera de pie tan rápido, incluso invitando a ayudantes tan terroríficos. Los tres expertos trascendentes supremos ni siquiera habían atacado y dos de ellos ya estaban restringidos por los ayudantes de Li Yunmu. En poco tiempo, la balanza de la victoria ya se había inclinado hacia el lado de Li Yunmu. Mirando la tez cenicienta de los tres expertos trascendentes supremos, Li Yunmu juntó las manos a la espalda y dijo con indiferencia. Ya ves, dije hace mucho tiempo que no estaré luchando solo. También tengo aliados. No es como solo peces gordos como tú puedes tenerlos. Explosión. El dios de la batalla estiró un poco su cuerpo, y el sonido de una explosión resonó en todo su cuerpo. Wosh. La alabarda de la luna creciente se sacudió ligeramente, y una capa de extrañas fluctuaciones de energía se agitó instantáneamente. Con la punta afilada de la alabarda apuntando hacia Li Yunmu, el dios de la batalla estiró el cuello de derecha a izquierda antes de decir con calma. Li Yunmu, la última vez en la séptima dimensión, cuando intercambiaste golpes conmigo, no fue nada más que cálido arriba. ¿Qué dices? ¿Deberíamos completar esa batalla hoy?
Una luz verde salió del mundo celestial, y al siguiente instante, Lee Junmu ya sostenía una espada con una cabeza de dragón en el mango. Con una leve sonrisa, dijo bien. Solo por las batallas de la vida y la muerte, Dios de la batalla había podido alcanzar la altura a la que residía. En ese momento, todos los esquemas y tramas desaparecieron de su mente, y solo existía el instinto de batalla en su lugar. Significa tomar la decisión final o resolver la situación de una sola vez. 594 No puede existir bajo el mismo cielo un paso. 2 pasos. 3 pasos. Octavos pasos. Lee Junmu no tenía la intención de dejar que el dios de la batalla tomara la iniciativa. Instantáneamente desató 8 pasos caóticos, y el poder explosivo nacido de su cuerpo físico aterrador envolvió la espada con cabeza de dragón. El dios de la batalla no se había hecho famoso solo por su monstruoso talento, sino por su destreza de combate con la que ni siquiera los Fluxers en el mismo nivel que él podían comparar. Incluso sin su traje de batalla supremo bárbaro de batalla, su posición como la persona más poderosa de la Tierra estaba segura. Tanto el maestro de la espada como el sabio de la espada podrían no haberse molestado en enredarse con él por un tiempo, pero si pensaran ganar contra él, eso sería solo el desvarío de un loco. Sonido metálico. El sonido de la colisión resonó en el área cuando una espada con cabeza de dragón cian se encontró con una alabarda de luna creciente. Fluctuaciones de energía aterradoras se extienden alrededor del dios de la batalla y Lee Junmu en todas las direcciones. El espacio en su entorno comenzó a distorsionarse, haciendo que la escena pareciera extremadamente extraña. En realidad, el espacio no era una especie de energía estable. Mientras se liberara una cierta cantidad de energía, podría distorsionarse fácilmente. Los expertos de cuasi-deidad incluso podrían destrozar túneles espaciales y viajar a través del vacío. El dios de la batalla solo había levantado su arma para contrarrestar el ataque de Lee Junmu cuando el espacio en los 100 metros circundantes se distorsionó. El poder de la colisión era simplemente insondable. Ah. El dios de la batalla rugió y barrió la alabarda de la luna creciente en su mano para alejar la espada con cabeza de dragón. Aunque el dios de la batalla había adivinado hace mucho tiempo que la fuerza de Lee Junmu había alcanzado un punto alto y no era muy inferior a la suya, había sido una suposición y nada más. Por eso, cuando se había enfrentado a Lee Junmu en la séptima dimensión, solo había tenido la intención de jugar. Tan pronto como sus objetivos entraron en conflicto, sin embargo, el dios de la batalla llegó a luchar seriamente contra Lee Junmu. Solo entonces se dio cuenta de que esta pieza de ajedrez que podría haber matado 1000 veces en el pasado sorprendentemente poseía una fuerza que no era inferior a la suya. Interesante, pero no me digas que de todos los descendientes, solo tú con los antecedentes más comunes lograste sobrevivir. Cuando la figura que sostenía la alabarda de la luna creciente retrocedió 2 pasos, su mano alcanzó su espalda para agarrar su capa roja. Lee Junmu, realmente te has ocultado muy bien, pero desafortunadamente, me encontraste. Ahora muere por mí con tus secretos. Declaró el dios de la batalla mientras se lamía los labios. Era una persona arrogante, y el conocido como dios de la batalla en este mundo. Cuando él, que no tenía rival en el mismo nivel, se encontró con alguien igual de incomparable, como Lee Junmu, no había posibilidad de coexistencia entre ellos. Ambos eran personas extremadamente despiadadas. Cuando sus espadas chocaron, el dios de la batalla ya había renunciado a todas las intenciones de existir junto con Lee Junmu bajo el mismo cielo. Su objetivo principal en ese momento fue matar al joven que tenía delante. Otros asuntos solo vendrían después de eso. Aunque no había una gran posibilidad, los otros descendientes aún podrían regresar. En el peor escenario posible, todos los descendientes habían perecido y nadie regresaría con éxito con el método para llegar al reino de la deidad. Si ese fuera realmente el caso, podrían vivir en su estado actual y nutrir a otro grupo de descendientes para esperar la próxima oportunidad. Con la alabarda de la luna creciente en su mano, el dios de la batalla estaba en el aire mientras su capa escarlata se agitaba violentamente en el viento. Un momento después, estalló a toda velocidad. Su técnica de juego de pies no perdió con los 8 pasos caóticos en lo más mínimo y le permitió desaparecer de la conciencia de Lee Junmu. Con el espacio distorsionado en su entorno, Lee Junmu no se atrevió a desatar casualmente su perfecta conciencia. No se sabía si su percepción podría penetrar en las posiciones espaciales inestables, pero incluso si lo hiciera, quién sabía qué tipo de mundo atravesaría y a quién podría provocar. Sin embargo, era casi seguro que sucedería un asunto.
Si el espacio distorsionado se cerrara repentinamente, la conciencia que había penetrado a través de él sería eternamente separada de Lee Junmu. Esto podría clasificarse como una lesión del alma y la mente, que no podría curarse simplemente cultivando la carne tiránica. ¿Estás tomando la iniciativa de atacar? Bien, 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 esto será interesante. Lee Junmu agarró con fuerza la empuñadura de la espada con cabeza de dragón Cian. Su par de ojos cristalinos inspeccionó su entorno y desató sus 5 sentidos al máximo. Después de que la fuerza de su carne hubiera alcanzado un nuevo pico, si el dios de la batalla aún pudiera desaparecer de su visión debido a un movimiento extremadamente rápido, su velocidad sería demasiado aterradora. El dios de la batalla del continente central no era famoso por su velocidad. Una luz roja, que era del color de la sangre, explotó repentinamente de las manos de Zhang Xianu, que había estado intercambiando golpes con el maestro de la espada. Al siguiente instante, Zhang Xianu lanzó un golpe que aterrizó directamente en el pecho del maestro de cuchillas. El maestro de cuchillas tosió una bocanada de sangre mientras se desvanecía por el ataque. Si uno insistía absolutamente en pedir una analogía, entonces el maestro de cuchillas podría compararse con una persona común de antes de la Edad Oscura que había sido golpeada por un furioso oso pardo. Sintió como si todos los huesos de su cuerpo se hubieran roto. ¿Eso es todo? Zhang Xianu entrecerró los ojos. No parecía tener ninguna intención de perseguir a su enemigo y reclamar la victoria completa. Como alguien con una rica experiencia de combate, Zhang Xianu sabía naturalmente que era más formidable que el maestro de cuchillas, pero solo un poco. Si se dijera que podría herir gravemente al maestro de cuchillas con un golpe con toda su fuerza, podría ser posible. Pero si se dijera que podía hacer que el maestro de cuchillas perdiera toda la capacidad de combate con un solo golpe, entonces él mismo no lo creería. Hoja hegemónica, 1000 años instantáneos. El maestro de cuchillas, que había estado volando, gritó de repente. Su mano izquierda tembló un poco antes de arrojar un largo objeto negro envuelto en niebla. Peligro. Peligro extremo. Los instintos de batalla de Zhang Xianu le gritaron violentamente como advertencia. A medida que el largo objeto negro se acercaba a él, vio que, sorprendentemente, era una hoja larga extremadamente inusual. En el instante en que se acercó a Zhang Xianu, explotó en innumerables luces frías que podrían hacer palpitar el corazón de cualquiera. En un instante, formaron una prisión de cuchillas que sellaron el interior de Zhang Xianu. El maestro de cuchillas tosió otro bocado de sangre. La energía de flujo en su cuerpo tembló ligeramente, y se contuvo con fuerza. Luego se sentó con las piernas cruzadas en el aire con la ayuda de la energía de flujo y usó sus pensamientos para operar la prisión de cuchillas. 595 Defensa absoluta Pen. De repente, Lee Junmu, que estaba tratando de encontrar las huellas del dios de la batalla, sintió una ola de poder inefable surgir de su cuerpo. Le era extremadamente desconocido y no estaba relacionado con ninguno de los métodos de cultivo que cultivó. Incluso el origen demoníaco obtenido más recientemente estaba lejos de ser comparable a esta energía en términos de fuerza. Al instante, Lee Junmu sintió que su fuerza de flujo de energía aumentaba enormemente. Si se dijera que anteriormente la fuerza de energía de flujo de Lee Junmu podría igualar a los expertos en flujo de salvia tardíos, entonces en la actualidad, poseía el poder de medio paso en el reino de la deidad, lo que no tenía rival. Esa cuchilla. Obtenerlo. Debes obtenerlo. El sistema ansioso en la mente de Lee Junmu sonaba como un hombre que había comido un afrodisíaco y había notado a una mujer hermosa. Aunque el sistema ya no tenía la intención de seguir pretendiendo tener una actitud indiferente frente a Lee Junmu, nunca había mostrado una fluctuación tan grande en su estado de ánimo. Incluso tomó la iniciativa de verter su propio poder en él para aumentar su fuerza temporalmente. La espada sacada por el maestro de la espada había atrapado instantáneamente una existencia poderosa como Zhang Xianu, por lo que, naturalmente, estaba lejos de ser común. Pero la evaluación de Lee Junmu del valor de esa espada fue regular. Ahora que tenía poco Qin, se podría decir que poseía un arsenal para caminar. Además, maduraría con el tiempo. Mientras el pequeño Qin se volviera más formidable, las armas en las que se transformaría también serían más poderosas. Por lo tanto, aunque Lee Junmu jadeó sorprendido por el poder de la espada negra, no despertó ningún interés en él. Pero al notar la actitud ansiosa del sistema, pudo hacer una suposición aproximada sobre sus orígenes. Después de todo, aunque había obtenido muchos artículos fabricados en la Edad Oscura, pocos de ellos habían obtenido una alta evaluación del sistema.
Un arma de tipo cuchilla negra que no era el arma principal de Blade Master todavía podía hacer que el sistema se excitara en este grado, solo podía tener un origen. El tiempo antes de la Edad Oscura. Con respecto a la civilización antes de la Edad Oscura, la mayoría de las personas no lo tenían claro, y mucho menos alguien como Lee Yun-un. Después de todo, las muchas civilizaciones de esa época no estaban conectadas entre sí, por lo que sus herencias no habían sobrevivido. Aunque el crecimiento de la humanidad no había disminuido, las civilizaciones de esa época habían desaparecido casi por completo. Por ejemplo, la civilización más cercana a la Edad Oscura había alcanzado la cima de la ciencia y la tecnología. Confiando en todo tipo de instrumentos y máquinas avanzadas, los humanos podrían superar los inconvenientes de las limitaciones innatas de su cuerpo y completar todo tipo de hazañas insondables. Pero la civilización tecnológica no tenía conocimiento sobre la anterior civilización de armas frías. Se perdieron las herencias de casi todas las famosas artes marciales, y solo quedan algunas en algunas novelas. Antes de la civilización de las armas frías era la civilización de bronce, la edad de piedra e incluso el antiguo cultivo, que era principalmente un mito. Además, todo tipo de cosas encontradas por la civilización de la ciencia y la tecnología solo demostraron que la leyenda era solo eso, una leyenda. Pero si la civilización del cultivo era solo una leyenda, ¿cómo hacían las personas como Lee Yun-mu que podían caminar en el aire, mover montañas y girar los océanos, así como todo tipo de cosas extrañas? Pero si en el futuro la civilización volviera a centrarse en la civilización científica y tecnológica, ¿no volvería a cambiar todo? Personas como Lee Yun-mu que estaban hechas de sangre y carne serían conocidas como personajes fabricados en las leyendas. ¿Eh? Las cejas de Lee Yun-mu saltaron ligeramente y él se dio la vuelta. El dios de la batalla había logrado sorprendentemente alcanzar su espalda, y la alabarda de la luna creciente en su mano, que continuamente recibía su energía de flujo, había almacenado suficiente para su próximo ataque. Pero en realidad, la suerte de dios de batalla en ese día no podía considerarse buena. Si fue antes de que Lee Yun-mu recibiera la energía de los sistemas, solo habría podido responder en el instante en que atacó el dios de la batalla. Pero después de recibir la energía del sistema, descubrió al dios de la batalla cuando estaba a medio camino de acercarse. ¡Ja! Bramó el dios de la batalla, y sin la menor vacilación, empujó la alabarda de la luna creciente en su mano. Su rica experiencia en combate le decía que incluso si Lee Yun-mu confiaba en su defensa, aún tendría que apretar los dientes para resistir tal ataque. Además, como ya lo habían descubierto, definitivamente no podía quedarse en un solo lugar. Podía apostar y esperar que Lee Yun-mu planeara recibir su ataque y así continuar almacenando la energía en su alabarda de luna creciente hasta que estuviese seguro de que podría matar a Lee Yun-mu de inmediato. Pero para ese momento, Lee Yun-mu ya podría haber huido lejos en la distancia. Por lo tanto, el dios de la batalla no eligió apostar. En el instante en que Lee Yun-mu se dio la vuelta, la alabarda de la luna creciente golpeó implacablemente hacia él. La aterradora energía del flujo se congeló en la punta y rápidamente corrió hacia el cofre de Lee Yun-un. Aunque el empuje no contenía toda la fuerza del dios de la batalla, tenía el poder suficiente para matar a Lee Yun-mu, por lo que no se atrevió a tomarlo directamente con su cuerpo. Las llamas celestiales de color cian se encendieron sobre todo su cuerpo cuando la armadura experta del dragón azul lo cubrió. Cuando el dios de la batalla notó que Lee Yun-mu no tenía la intención de evadir, una sonrisa burlona apareció en su rostro y dijo fríamente: «Si solo tienes un poco de fuerza, morirás aquí. Solo confiando en la deidad del dragón azul traje, no puedes resistir mi ataque, o de lo contrario no sería digno de mi nombre». Una risa desdeñosa salió de la boca de Lee Yun-mu. Poco después, la energía del flujo en su cuerpo se congeló en una campana dorada que a veces parecía transparente y a veces tomaba forma material. Un dragón dorado que aparentemente no podía contener su ira estaba vagando dentro de él, aparentemente queriendo romper la campana dorada que lo restringía. Cuando Lee Yun-mu usó una armadura experta de dragón azul, la nueva propiedad nacida de la cubierta de almirantazgo, defensa perfecta, también se desató al instante. Una presión aterradora salió de su cuerpo para oprimir al dios de la batalla, y por un instante, se pudo ver una ilusión de Lee Yun-mu usando una cuchilla de carnicero para matar pollos. La punta de la alabarda empujó la campana dorada, capaz de penetrarla ligeramente, pero luego el dios de la batalla descubrió que su alabarda de luna creciente no pudo ir más lejos. Sin ninguna otra opción, solo podía poner una cara atrevida y explotar la energía congelada en la punta de la espada. La aterradora energía del flujo explotó, pero no pudo dañar a Lee Yun-mu.
Ni siquiera la campana dorada ilusoria se disipó. Esto fue porque antes de que la energía del dios de la batalla se desatara por completo, el dragón dorado se abalanzó sobre ella y la devoró. 596 Blae Masters Blade cuando vio al dragón de oro en constante movimiento en la campana de oro que parecía haber devorado algo delicioso, el dios de la batalla sintió que se había vuelto estúpido. Como el maestro del santuario del dios de la guerra del continente central y como uno de los 6 maestros supremos trascendientes que no fue sacudido ni siquiera por el trueno, había visto innumerables oponentes y métodos de cultivo. Sin embargo, nunca había visto un método de cultivo de defensa que fuera tan extraño y monstruoso como el que Lee Junmu cultivó. Incluso con un 40% de poder de un experto en cuasi-deidad, la campana de oro solo podría ser penetrada ligeramente. El dios de la batalla no era tan estúpido como para creer que Lee Junmu era solo un cuerno verde con un método de cultivo excepcional. Como era una persona que había regresado del mundo de origen, se podría decir que la fuerza de su carne sería inigualable solo por eso, mucho menos ahora que lo había reforzado con una armadura experta de dragón azul. Augo. Un rugido de dragón agudo se elevó repentinamente de la espada de cabeza de dragón Cian de Lee Junmu. Al instante siguiente, levantó el arma con ambas manos y envió energías de espada dorada. Había tantos de ellos que llenaron todo el campo de visión de dios de batalla. Dado su nivel, sin embargo, podía ignorar naturalmente las energías llamativas de la espada y discernir instantáneamente cuál era la realmente peligrosa. No era inesperado que el dragón divino de 5 garras girara en espiral a su alrededor. Aunque no se sumó a la ofensa del ataque de energía, el dios de la batalla acababa de enfrentarlo cuando intercambió golpes con Lee Junmu. Por eso, entendió bien cómo el dragón dorado transformó el ataque de energía de la espada en uno contra el que era extremadamente difícil defenderse. Solo cuando Lee Junmu cortó con su espada, Battle God entendió completamente el significado detrás de la burla anterior del joven. En ese momento, se dio cuenta de que estaba equivocado cuando pensó que Lee Junmu había sacado el traje de batalla supremo del dragón azul para resistir su ataque de poder del 40%. La verdad estaba muy lejos de eso. Lee Junmu. El terror del dios de la batalla surgió del hecho de que, debido a su ataque anterior, se había perdido el 40% de su fuerza, y todavía estaba en proceso de recuperarlo. Además del hecho de que no podía evitar que Lee Junmu convocara un traje de batalla de la deidad del dragón azul, se podría decir que la iniciativa de la batalla estaba en manos de Lee Junmu. Tuvo que resistir un solo golpe. Un solo ataque y nada más. Me menosprecias demasiado. El dios de la batalla entrecerró los ojos y levantó la alabarda de la luna creciente. Energía inagotable de flujo como un poderoso tsunami luego se apresuró hacia el ataque de la cuchilla del dragón dorado desatado por Lee Junmu. Auge. Cuando la energía de la espada del dragón dorado y la poderosa marea de energía de flujo chocaron, se produjo una enorme explosión. Sin embargo, en un solo momento, la poderosa corriente de flujo de energía proveniente del dios de la batalla fue borrada por la espada dorada del dragón de Lee Junmu. Al segundo siguiente, esa energía de la espada golpeó fuertemente contra el cuerpo del dios de la batalla. Hizo circular su energía de flujo para tratar de resistir el impulso aterrador del ataque cuando la amargura apareció en su rostro. Cuando Lee Junmu había descendido al mundo de origen con la ayuda de Battle Sage Vega, no había sido débil, pero no había sido más que una hormiga a los ojos del dios de la batalla. Entonces, en la séptima dimensión, podría haber aturdido al dios de la batalla, pero no había sido digno de recibir un ataque de fuerza completa. Ahora que se habían vuelto a encontrar después de que Lee Junmu apenas se hubiera recuperado de sus heridas, el dios de la batalla no pudo esperar para matar a través de la afortunada ciudad del viento. El potencial de la figura que lo atacaba silenciosamente desde el aire era extremadamente formidable. Incluso si el dios de la batalla no hubiera dicho nada, todavía estaba algo aterrorizado en su corazón. Temía que si le daba más tiempo a Lee Junmu, los jóvenes se volverían tan fuertes que ya no podrían estar en el mismo nivel. Pero no había esperado que cuando se volvieran a encontrar, sorprendentemente no podría hacer nada sobre la energía de la espada de Lee Junmu, mientras que el joven resistiría fácilmente un ataque con cerca del 40% de su poder. Pero fuera de las expectativas de nadie, cuando la energía de la espada de Lee Junmu golpeó al dios de la batalla, no sintió ningún dolor de ser destrozado. Solo sentía que alguien le había pateado fuertemente el estómago. Aunque una oleada de dolor le atravesó el estómago, no sufrió heridas graves. Simplemente fue enviado a volar por la aterradora fuerza del impacto.
Lee Junmu, quien estaba vestido con un traje de batalla supremo de dragón azul, había usado un ataque de fuerza completa para obligarlo a retirarse. Una vez que este pensamiento apareció en la mente del dios de la batalla, su par de ojos blancos y negros se estrecharon de repente. Entonces entendió que desde el principio, él no había sido el objetivo de Lee Junmu. Efectivamente, Lee Junmu se precipitó hacia adelante con extrema velocidad en dirección a la ubicación de Zhang Xianu. Piérdase. Las ondas de sonido aterradoras llenas de energía de flujo y energía diabólica casi hicieron que el espacio se distorsionara. 20 y tantos sabios de batalla que intentaban obstruir el camino de Lee Junmu se vieron obligados a retirarse. Todos escupieron flechas de sangre. Con el sistema reforzando Lee Junmu, el poder de su rugido era tan aterrador. Su objetivo era rescatar a Zhang Xianu, que había estado luchando contra Blade Master. Sin embargo, en este momento, este último estaba vacío. La fuerza de combate de Zhang Xianu era extremadamente aterradora, por lo que el maestro de cuchillas había usado su movimiento mortal más formidable. Era el arma misteriosa lo que el sistema consideraba imprescindible. Sin embargo, incluso personas como el dios de la batalla no tenían medios para tomarlo. En ese momento, incluso Zhang Xianu podría matar al maestro de cuchillas si rompía el bloqueo de la cuchilla, y mucho menos Lee Junmu. El maestro de cuchillas en ese momento no era diferente de una gallina o un pollo. Incluso con las intenciones de Lee Junmu siendo claras como el cristal, las tropas dirigidas por los 3 expertos supremos trascendientes sintieron una ola de impotencia sobre sus cuerpos. Después de todo, el único rugido de Lee Junmu había obligado a los sabios de batalla de 20 y tantos a retirarse. De las personas presentes en la escena, probablemente solo la batalla sabia Vega podría detenerlo. Sin embargo, su estado no era muy bueno. Aunque Dennis no tenía ningún medio para poner en peligro su vida, su aterradora velocidad y regeneración no le dieron tiempo para recuperar el aliento. Ella fue forzada a un combate de alta velocidad. El dios de la batalla estaba demasiado lejos y la sabia batalla de la batalla era incapaz de ayudar, así que, ¿quién podría proporcionar asistencia? Sistema, ¿cómo debo recoger esa espada? Las comisuras de la boca de Lee Junmu se elevaron ligeramente como si la imagen general ya estuviera clara. En realidad, el resultado podría adivinarse fácilmente. Por lo menos, Lee Junmu no creía que alguien pudiera detenerlo después del refuerzo del sistema. Incluso si la corriente subterránea de Dios resucitara, Lee Junmu tendría las agallas para luchar contra él. Naturalmente, si ganó o no, eso no se puede decir. Usa las manos, ¿qué más? He agotado todas mis fuerzas, así que lo que viene después depende de ti, el sistema respondió con una voz algo cansada. Después de un instante, sin embargo, dejó caer otra bomba pesada en su mente. Si puedo devorar con éxito esa espada negra, será extremadamente beneficioso para usted y para mí. Además, también te daré la oportunidad de obtener la gran técnica devoradora. 597 Aparece un Jin. Lee Junmu se concentró en la cortina de la cuchilla que se formó después de que la cuchilla negra se separó y masajeó inconscientemente su cuello. Zhang Xianu era una existencia cuyo cuerpo no podía contener su formidable poder. Su carne probablemente no sería inferior a la de Lee Junmu sin el refuerzo de la armadura experta del dragón azul. Sin embargo, si fue capaz de pasar rápidamente por la cortina de la cuchilla confiando en su carne tiránica, lo habría hecho hace mucho tiempo. Cuando se enfrentó a un poder tan aterrador, Lee Junmu consideró que las palabras del sistema usaban sus manos como una broma inofensiva. Después de reflexionar sobre ello por un momento, cambió su mirada hacia el maestro de cuchillas y se burló. Maestro de cuchillas, tus métodos son bastante problemáticos, pero mientras te distraes al controlar esta cortina de cuchillas, me pregunto cuántos golpes míos puedes soportar. Después de escuchar las siniestras palabras de Lee Junmu, el maestro de cuchillas, que se había centrado en controlar la cortina de la cuchilla, casi saltó de su piel y comenzó a maldecir. Ya sea para bien o para mal, eres un experto que podría obligar a Dios de batalla a retirarse, y ahora quieres atacar a una persona que no tiene el poder de tomar represalias. ¿Todavía te importa tu cara? Un Jin. Detener a este joven. Mientras intercambiaba golpes con Dennis, Battle Sage Vega apretó los dientes y convocó a su otra persona. Battle Sage Anjin. El mayor que había aparecido previamente como alguien de la secta oculta apareció en ese momento, y todos recuperaron el aliento. Incluso el maestro de la espada y el dios de la batalla se volvieron a la batalla de la sabia Vega con incredulidad en sus ojos. Por primera vez, el protector del continente central y una persona sin deseo ni codicia habían revelado su carta de triunfo frente a todos.
El número de expertos trascendentes supremos había aumentado en 1. Los Fluxers de las 3 facciones no pudieron evitar alzar las cejas con alegría, pensando en sus corazones: Lee Junmu, un joven como tú quería luchar contra 2 expertos, así que mira cuán fácilmente se cumple tu deseo. La invocación de un sabio de batalla que Jin aún no había completado cuando la vega de sabio de batalla se cerró y luego abrió sus blancas manos de lirio. 2 armas tipo hoz aparecieron inmediatamente dentro de ellas. Con esto, ella reveló su carta de triunfo para competir por la supremacía con otros expertos trascendentes supremos. HMPH Lee Junmu alzó las cejas con desdén y dijo con una expresión sombría: lucha contra un sabio, no podrás detenerme. No creo que con tu fuerza puedas detener las 23 existencias cuya fuerza es solo un poco más bajo que el mío. Con todo su cuerpo cubierto en un traje de batalla supremo de la estrella gemela negra, el sabio de batalla Jin se burló de él y dijo indiferentemente: Lee Junmu, no soy Vega. Ella todavía tiene un corazón misericordioso hacia los débiles. No tengo tal aprensiones, así que si tus seguidores me atacan, mataré a toda la afortunada ciudad del viento. Si Battle Sage Vega se consideraba un sabio en el antiguo significado de la palabra que significaba una persona sabia, entonces Battle Sage Anjin era todo lo contrario. Ella era una persona completamente viciosa. Cancelaron el poder del otro cuando estaban en un cuerpo, pero si estuvieran separados, cada persona mostraría su verdadera naturaleza. Cuando el sabio de batalla y Jin terminaron de hablar, las 23 sombras de Lee Junmu entraron en modo de precaución y enfocaron sus miradas en el hermoso rostro del sabio de batalla y Jin como si se enfrentaran a su enemigo mortal. En comparación con otros expertos trascendentes supremos, la fuerza de Lee Junmu podría verse como inigualable. Pero había un problema con eso. Tenía una debilidad. Independientemente de si era dios de la batalla o sabio de batalla Vega, todos ellos consideraban a sus subordinados y discípulos como piezas de ajedrez. Si todo estaba bien, pondrían todos sus recursos para cultivarlos, pero si fuera necesario, los descartarían sin pensarlo 2 veces. Pero Lee Junmu era diferente. No iba a sacrificar todo por el método para llegar al reino de la deidad. Se preocupaba por su familia, amigos y seguidores, por lo que la amenaza de un sabio de batalla golpeó su debilidad, lo que le dificultaba respirar. Cuando había pisado el camino del cultivo, su razón principal era permitir que su familia viviera sus días felices. Si todos sus seres queridos murieran, ¿qué significado tendría su fuerza? Lee Junmu ni siquiera se atrevió a imaginar la soledad. Si no se hubiera preocupado por la afortunada ciudad del viento, no habría tenido ninguna razón para separar las sombras de sí mismo. Con su fuerza aumentada 23 veces, ¿cuán formidable se volvería? Si hubiera usado toda su fuerza desde el principio, el golpe que había lanzado contra el dios de la batalla habría sido más que simplemente alejarlo. Incluso si no se atreviera a afirmar que podría haber matado al dios de la batalla, pero lastimarlo gravemente hasta el punto de que perdería toda su efectividad de combate durante un período de tiempo era casi una certeza. En ese momento, Dennis, que había estado en combate con Battle Sage Vega, dio un paso atrás y gritó: su distinguido Lee Junmu, digo, usted es el mejor e irreemplazable amigo de nuestro clan de zorros, así que si tiene algún problema, no dudes en pedir ayuda. Después de las palabras de Dennis, los 11 ángeles de batalla que originalmente defendían el castillo extendieron sus alas y rápidamente rodearon la batalla con un sabio. Los vampiros no tenían miedo de ser masacrados. Mientras su charco de sangre tuviera suficiente fuerza, cualquier parte vampiro del clan podría renacer. Por lo tanto, Dennis no dudó en ayudar a Lee Junmu a matar a Blade Master. Dejando de lado el hecho de que el cadáver del maestro de cuchillas proporcionaría una gran cantidad de energía al charco de sangre, su muerte abriría el telón de la guerra en la que actualmente solo participaban los expertos supremos. Los ejércitos estallarían instantáneamente en una batalla a gran escala que solo terminaría cuando un lado estuviera completamente destruido. Carne formidable podría aumentar rápidamente la fuerza de un clan. Por eso la escena antes de Lucky Win City era tan hermosa para Dennis que no podía expresarla con palabras. Había peligro en la batalla, pero era una apuesta tomada para el futuro del clan Fox. Los 11 ángeles de batalla se apiñaron alrededor de la batalla Sabio y Jin, lo que causó que el maestro de la espada se hundiera en la desesperación. No se atrevió a creer que la sabia batalla de la Vega pudiera dividir su cuerpo nuevamente para sacar a otro experto supremo trascendente. Y el sabio de batalla ordinario sería incapaz de romper la defensa de los seguidores de Lee Junmu. Era una situación desesperada.
La sensación de temor se elevó en el corazón del maestro de la espada hegemónica. Debido a su influencia, la cortina de la cuchilla, que originalmente era muy apretada, comenzó a mostrar grietas débiles. Cualquier persona con buena vista podría ver una silueta alta y robusta llena de cicatrices sentadas con las piernas cruzadas detrás de ella. Después de ver la figura completamente cubierta de sangre, muchas personas inconscientemente tragaron saliva. La disparidad en su fuerza de combate los aterrorizó. Si se hubieran colocado dentro de una cortina de cuchillas, se habrían cortado en pedazos al instante. Ninguno de ellos hubiera podido durar tanto tiempo. Lee Junmu sonrió y asintió con la cabeza hacia Dennis por su buena voluntad antes de avanzar hacia el maestro de la espada a grandes zancadas. Lee Junmu. Tus seguidores son feroces, pero no podrán detenerme. Dios de batalla bramó furiosamente. Al escuchar esas palabras, Lee Junmu se vio obligado a contener su intención de matar. 598 Battle Devil desciende. Las cejas de Lee Junmu saltaron, y se dio la vuelta con una expresión de madera. Dios de la batalla, ¿podría ser que quieres romper tu propio director y levantar una mano contra los débiles? No me digas que yo, Lee Junmu, te he asustado tanto. Preguntó con voz sombría. Lee Junmu no tuvo más remedio que ponerse serio contra la amenaza del dios de la batalla. Los 11 ángeles de batalla podían atrapar sabio de batalla Unjin, pero definitivamente no podían atrapar al dios de batalla. Además, puede que no haya mucha disparidad entre la fuerza de Lee Junmu y la de sus sombras, pero sin el sistema que las refuerza, no son lo suficientemente fuertes. Aunque no serían asesinados al instante, tampoco serían absolutamente capaces de detener al dios de la batalla. Las sombras de Lee Junmu eran como los ángeles de batalla que rodeaban la batalla, sabio y Jin. Podrían detenerla, pero si el oponente quisiera causar una masacre en Lucky Win City incluso a costa de lesiones graves, no habría protección para los débiles. Sin mencionar que el dios de la batalla no estaba en el mismo nivel que el sabio de batalla Yun-Jin. Lee Junmu estaba convencido de que 23 sombras junto con cuasi-deidades que reforzaban las formaciones de hechizos podrían evitar que un sabio de batalla entre Jin en un instante, pero si era el dios de la batalla en su lugar, Lee Junmu no tenía la menor confianza. El dios de la batalla blandió la alabarda de la luna creciente y habló con una expresión malévola. Lee Junmu, todo es porque me encontraste. Te daré dos opciones ahora. O te das la vuelta y me enfrentas, que está dispuesto a participar en la matanza, o renuncias a la vida en la afortunada ciudad del viento y matas al maestro espadachín. Batalla, demonio, desciende. Después de un rugido despiadado, el dios de la batalla, que estaba cubierto con una armadura de batalla, fue casi instantáneamente tragado por la niebla negra. Para cuando se dispersó, el dios de la batalla apareció frente a todos una vez más. No parecía tan diferente, pero sus ojos que originalmente eran blancos y negros se habían vuelto escarlatas. Increíble crueldad y crueldad se extendieron desde su cuerpo. El corazón de Lee Junmu se apretó ligeramente. Desde el momento en que la niebla negra se dispersó, no podía sentir el más mínimo indicio de razón en el dios de la batalla. Solo existía la crueldad que casi se había materializado, así como el deseo ilimitado de masacrar. Se podría decir que esta situación es extremadamente familiar para Lee Junmu. De vuelta en la séptima dimensión, cuando había usado la energía diabólica para disparar flechas, infinitas emociones negativas habían llenado su corazón, corrompiendo incesantemente su mente. Si no fuera por la existencia poderosa como la corriente subterránea de Dios o el sistema que toma el control de su cuerpo en el momento perfecto, se habría convertido en un dios demonio. Vagaría por la séptima dimensión y participaría en una masacre a su gusto. Comparado con Lee Junmu que no pudo evitarlo, el dios de la batalla tomó la iniciativa de caer en esta situación. Por otra parte, su objetivo era Lucky Win City. Loco. Lee Junmu maldijo de rabia. No tenía otra opción que abandonar al maestro de la espada que estaba a su alcance y darse la vuelta para enfrentarse al dios de la batalla. La alegría se extendió por la cara del maestro de cuchillas, y la desesperación que originalmente había llenado su corazón se disipó lentamente. Una vez más recuperó el control total de la cortina de la cuchilla. Un sinfín de reflejos de cuchilla se precipitó hacia Zhang Xian que acababa de respirar. Un dios de batalla razonable y tranquilo no tenía forma de resistirse a Lee Junmu, y mucho menos hablar de un dios de batalla que se había hundido en la locura y solo deseaba matarlo. La intención asesina del maestro de cuchillas hacia Zhang Xian aumentó en otro nivel en ese momento. Después de todo, si no podía deshacerse de él en poco tiempo, ¿cómo podría resistirse a Lee Junmu después de haberse establecido con el dios de la batalla? Te arrepentirás de esto.
Zhang Xianu declaró fríamente antes de que una vez más fuera cubierto por la cortina de cuchillas. Su tono intimidante y sus ojos helados trajeron temor al maestro de cuchillas que se abrió paso por el camino de la hegemonía. ¿Qué tipo de existencia era Blade Master? Él era una de las existencias más importantes en la 55ª Tierra. Independientemente de cuántas veces cambiaron los expertos trascendentes supremos, el maestro de cuchillas se había establecido firmemente como uno de los 6 desde el principio. Incluso poseía tesoros codiciados por el sistema. Pero este tipo de existencia se asustó por primera vez por Li Yunmu casi hasta el punto de abandonar el campo de batalla, y poco después, la amenaza de Zhang Xianu lo intimidó nuevamente. Los cambios repetidos en la situación de la batalla obligaron a casi todos los poderes ocultos en los alrededores a retirarse. No tenían expertos de primer nivel como Zhang Xianu o Li Yunmu, no poseían innumerables recursos como los 3 poderes trascendentes, ni tenían miedo de morir como el clan del zorro. Se habían reunido solo para ver si podían aprovechar la situación y obtener algo para sí mismos. Pero una vez que vieron a ambas partes sacar sus cartas de triunfo una tras otra, se dieron cuenta de lo poco realista que había sido su sueño. Con cada vez más trucos utilizados por ambos lados, la mayoría de los poderes percibieron un hecho. Las aguas fangosas de esta playa no deberían ser perturbadas. Li Yunmu había estado prestando atención a los poderes ocultos en los alrededores desde el principio. Solo después de sentir su intención de retirarse cambió su enfoque completo en el dios de la batalla. Después de todo, este era su hogar en el que no podía tolerar ningún accidente. El dios de la batalla arrastraba la alabarda de la luna creciente con su mano agarrando firmemente el lado de la empuñadura de la lanza como si no fuera una alabarda sino una cuchilla de batalla afilada que aún no se había revelado. Como un guerrero experimentado, el dios de la batalla era competente con todo tipo de armas en un grado aterrador. 2 rugidos agudos vinieron tanto de Li Yunun como de dios de batalla. Cuchilla de energía. El dios de la batalla, que estaba en el estado del diablo loco, sorprendentemente utilizó la alabarda de la luna creciente para enviar energía de la espada. Debe saberse que, debido a la limitación de un arma, si alguien más hubiera usado la alabarda de la luna creciente de la misma manera que el dios de la batalla, solo podrían haber esparcido partes de alabarda por todo el cielo. En ese momento, al usar la alabarda de la luna creciente para liberar la energía de la espada, el dios de la batalla demostró que ya había superado la limitación del arma. Estaba claro que bajo el estado de demonio enloquecido, los instintos de combate del dios de la batalla llegaron a un reino completamente nuevo. La espada celestial y la cuchilla de tracción Cho se usaron sin retener nada, pero esta vez, Li Yunmu parecía haber agotado por completo su suerte. La espada celestial no activó el refuerzo del dragón dorado, y la energía de la cuchilla no era tan rica como la vez anterior. Pero con el refuerzo del sistema, Li Yunmu tuvo el cultivo del reino de la deidad de medio paso. En términos teóricos, era aún más formidable que el dios de la batalla. La energía de la cuchilla de su ataque no se pudo comparar con la anterior. Popular. El sonido de una burbuja estallando hizo eco, y las energías de las 2 cuchillas se cancelaron entre sí sin ningún movimiento que sacudiera el cielo. En el instante en que las 2 energías de espada incomparablemente aterradoras chocaron, ni siquiera hubo un punto muerto. Simplemente se cancelaron por la fuerza. Ambos luchadores compartieron la misma cantidad de atención en este ataque. 599 Sombras Punch, el dios de la batalla, que se había transformado en un demonio enloquecido, de repente levantó las comisuras de sus labios en una sonrisa siniestra antes de ver el resultado del choque. Al momento siguiente, la alabarda de la luna creciente en su mano se transformó en un rayo de luz y corrió hacia Li Yunmu. Aunque el choque de las energías de la espada no había causado ningún desastre que sacudiera el cielo, la formidable iluminación producida por la colisión de los 2 poderes terroríficos cegó a Li Yunmu durante un corto período de tiempo. En cuanto al dios de la batalla, no necesitaba razón ni sentido dado su estado actual. Solo tenía un pensamiento, y era matar a todos. ¿Qué había que decir sobre la pérdida de visión cuando incluso si perdía todos sus sentidos, usaría todo su poder para atacar la última ubicación conocida del enemigo? Li Yunmu, sin embargo, no fue tan decisivo como el dios de la batalla. Tenía aprensiones, y después de perdió la vista, no se atrevió a atacar casualmente por miedo a caer en el ritmo del dios de la batalla. Li Yunmu nunca podría haber adivinado que el dios de la batalla que se había transformado en un demonio enloquecido estaría lo suficientemente loco como para perder su arma solo para infligirle una herida grave. Wosh.
De repente, todo el pelo del cuerpo de Lee Junmu se puso de pie, y sin dudarlo, desató su defensa perfecta por segunda vez. La alabarda de la luna creciente apareció repentinamente en el cielo vacío y atravesó la imagen de la campana dorada que flotaba al lado de Lee Junmu. Después de esto, perdió todo su poder y energía cinética, lo que resultó en que cayera al suelo. Para cuando Lee Junmu detuvo la alabarda del dios de la batalla, la mayor parte de su vista se había restablecido. Al menos podía ver vagamente la ubicación del dios de la batalla, levantó la mano y secó el sudor frío que cubría su frente. Si no fuera por los intensos instintos de combate cultivados por él a través de la batalla constante, la alabarda del dios de la batalla probablemente habría penetrado en su carne tiránica. ¡Oh! En el momento en que Dios de batalla descubrió que Lee Junmu no había muerto, aulló furiosamente y se abalanzó sobre él con las manos vacías. Lee Junmu también estaba furioso hasta el extremo. Levantó la espada con cabeza de dragón de color cian y, sin el menor pensamiento de piedad, agarró la empuñadura con ambas manos antes de girar en la dirección del dios de la batalla. Si el dios de la batalla todavía tuviera su razón, definitivamente no trataría de precipitarse en tal situación. Incluso si Lee Junmu no pudiera usar la defensa con una ofensiva explosiva que había detenido sus ataques las 2 veces anteriores, el dios de la batalla solo se lastimaría a cambio de herir a Lee Junmu. En cuanto a la comparación entre puño y espada, era bastante obvio que causaría más daño. Pero el dios de la batalla en ese momento no poseía el intelecto para procesar tales hechos. El único pensamiento en su mente era precipitarse y desgarrar despiadadamente el cerebro de Lee Junmu. La espada de batalla con cabeza de dragón de color cian dibujó fácilmente una larga línea sangrienta a través del cofre del dios de la batalla cuando la fuerza de Lee Junmu explotó. Incluso si no pudiera hacerlo realmente profundo, aún podría asegurarse de que la herida en el pecho del dios de la batalla no se curara rápidamente. Las dos energías en conflicto participaron en una feroz lucha en el pecho del dios de la batalla. Si hubiera sido alguien más en su lugar, incluso Lee Junmu, no pensarían en continuar esta batalla de desgaste bajo este tipo de sufrimiento. Preferirían retirarse temporalmente y esperar una mejor oportunidad antes de atacar nuevamente. Pero Lee Junmu subestimó al dios de la batalla que se había transformado en un demonio loco. Ruido sordo. Un sonido amortiguado de cuerpos físicos colisionando hizo eco, y el cuerpo larguirucho de Lee Junmu quedó impresionado. Una huella de palma implacable apareció lentamente en su rostro, y la sangre fluyó de su nariz y la comisura de la boca. Claramente, el dios de la batalla no solo no temía la muerte, sino que tampoco pensaba en la carga sobre su cuerpo. Cada uno de sus ataques fue extremadamente letal. Sin embargo, mientras Lee Junmu pueda soportarlos, el dios de la batalla se cansará de morir sin la ayuda de nadie. ¿Estás loco? Lee Junmu maldijo furiosamente y se preparó para ajustar su cuerpo para tomar la iniciativa de atacar al dios de la batalla. Sin embargo, el dios de la batalla no le dio el tiempo. El hombre enloquecido apareció al lado de Lee Junmu y lo golpeó sin piedad otra vez. Golpear. En esta colisión, hubo un sonido extra de algo siendo abierto. Como el maestro de la armadura experta del dragón azul, Lee Junmu podía sentir claramente que su casco se había roto sorprendentemente por los 2 golpes del dios de la batalla. Pero con la energía de flujo de Lee Junmu, este grado de daño podría restaurarse rápidamente. Pero esto también ilustra claramente el poder del golpe de dios de batalla. Debe saberse que el principal atributo de la armadura experta del dragón azul era la defensa. Esto demostró por qué cuando los 4 reyes bárbaros le habían ofrecido un traje de batalla supremo hegemónico a cambio de un traje de deidad bárbaro de batalla, el dios de la batalla no había aceptado. Después de todo, la fuerza de su carne ya había superado en gran medida la fuerza de los bárbaros. Por lo tanto, el traje de batalla supremo bárbaro de batalla que reforzó su fuerza era el más adecuado para él. Afortunadamente, el dios de la batalla no tenía el traje de batalla supremo bárbaro de batalla en ese momento, o Lee Junmu no estaba seguro de que hubiera podido resistir el poder de sus golpes. Pero aún así, Lee Junmu se había distraído por un corto tiempo debido a los 2 golpes. Incluso la espada con cabeza de dragón de color cian cayó silenciosamente al suelo. Pronto, volvió a su cuerpo original de la gran serpiente de color cian. El cuerpo de 30 metros de largo fue retenido instantáneamente por un grupo de sabios de batalla y sabios de dominio. Pero en ese momento, ninguno de ellos se atrevió a tratar de matar a los pequeños Qin. Si bien el ganador y el perdedor de la batalla en el cielo no se habían decidido, no se atrevieron a predecir la victoria de su lado. Siembra karma hoy y cosecha las recompensas más tarde.
Las potencias máximas que restringían a los pequeños Qin se llevaron el arma de Lee Junmu y proporcionaron una gran ayuda para luchar contra Dios, pero no se atrevieron a matar a los pequeños Qin y ofenden completamente a Lee Junmu, cuya fuerza de combate estaba fuera de las listas. En ese momento, independientemente de si eran los Fluxers ordinarios, que prestaban mucha atención a las batallas, o los expertos supremos trascendientes, que luchaban con toda su fuerza, ninguno de ellos notó las 23 misteriosas cuasideidades del viento afortunado. Ciudad lentamente desaparece uno por uno. Después de que regresaron las 23 sombras, la conciencia de Lee Junmu se aclaró y recuperó su confianza dañada. Sus ojos se movieron ligeramente y casi instantáneamente se centraron en el dios de la batalla que se abalanzó sobre él nuevamente. La fuerza reforzada de la armadura experta del dragón azul giró al extremo, y con el poder proporcionado por el sistema, casi 7000 bueyes comenzaron a fluir a través de su cuerpo. ¡Oh! Con el fin de liberar la intensa emoción del poder aterrador que lo atraviesa, Lee Junmu lanzó un golpe aterrador con un aullido fuerte. 600 dios de batalla robado con la armadura experta del dragón azul y la fuerza proporcionada por el sistema, la fuerza de cada golpe de Lee Junmu era cercana a los 7000 bueyes. La intensidad del poder del golpe hizo que casi todos se sintieran sofocados. Sin embargo, incluso este no era su estado más poderoso. Después de todo, cada una de sus 23 sombras, que tenían un poder cercano a los 6000 bueyes después del refuerzo del sistema, podía fusionarse con él. Si un golpe con la fuerza de 7000 bueyes y 23 golpes de 6000 bueyes se combinaran en un ataque aterrador, ¿qué tan aterrador sería? La carne de la mano derecha de Lee Junmu se hinchó y sus venas se hincharon, como si estuvieran a punto de estallar. Estaba claro que estaban a punto de alcanzar el máximo de lo que podían acomodar. Si el poder que llevaban aumentara incluso un buey más, la mano sería incapaz de sostener este tipo de poder y se haría pedazos al instante. La fuerza total de Lee Junmu, por supuesto, no se limitó a esto. Sin embargo, superó el límite que su cuerpo podría sostener. Era similar al momento en que acababa de obtener energía de trueno de llama y no se atrevió a usarlo casualmente en ese momento debido a la debilidad de su carne. El viento de su golpe rasgó el espacio. Donde pasaba el viento, se rasgaban las lágrimas espaciales, y así, la atracción aterradora causada por la figura del dios de la batalla estaba restringida. Esto era poder absoluto. Un poder que no podía ser evitado. Antes de elegir recibir el golpe de Lee Junmu, el dios de la batalla aún tenía que elegir entre ser arrastrado o destrozado por el espacio caótico. Desafortunadamente, estas dos preguntas difíciles no fueron del todo difíciles para el dios de la batalla ya que se había transformado en un demonio loco. Su mente solo podía captar un solo concepto. O mataba a Lee Junmu primero, o lo mataban él mismo. Ruido sordo. Un sonido amortiguado de colisión resonó. Al instante siguiente, el puño de Lee Junmu se estrelló contra algo, y su ataque que contenía un impulso irresistible se detuvo con un grudido. Un escudo de cerca de 3 metros de altura se desintegró lentamente del poder de Lee Junmu. Para haber podido obstruir el golpe de Lee Junmu, definitivamente no estaba hecho de materiales ordinarios, incluso si su cuerpo parecía estar hecho de cobre. Para cuando los fragmentos del gran escudo se convirtieron en polvo por el golpe de Lee Junmu, el dios de la batalla había desaparecido sin dejar rastro. Sin embargo, había un olor medicinal algo rico en el aire, que era extremadamente picante. Cuando Lee Junmu había estudiado cuidadosamente la técnica de punto de flujo de nutrición de meridianos, su comprensión de los ingredientes medicinales y las hierbas podría no haber alcanzado el nivel de un gran nivel académico, pero definitivamente había alcanzado un gran nivel maestro. En el momento en que se adaptó al olor picante, descubrió el uso de varios ingredientes medicinales. Después de la Edad Oscura, la humanidad había comenzado a utilizar con frecuencia canales de transferencia. Aunque podían completar un viaje de larga distancia en poco tiempo, eran extremadamente inestables. Por lo tanto, muchas personas serían atacadas por corrientes espaciales caóticas. Una vez que se atascan en una herida, no sanará en poco tiempo a menos que se elimine la energía espacial. Medicinas para combatir que habían surgido con el tiempo, y en el olor acre medicinal, un ingrediente con ese efecto estaba presente. Sin un pensamiento consciente, un hermoso rostro flotó en la mente de Lee Junmu. En ese momento, incluso los otros dos expertos trascendentes supremos no podían ayudar al dios de la batalla, y mucho menos a su gente. Sin embargo, en un momento, había desaparecido por completo. Estaba claro que no se utilizó ninguna técnica de evasión suprema, ya que al menos la evasión fantasmal no podía lograr tal hazaña.
Por lo tanto, la única explicación podría ser que la otra parte había utilizado la evasión espacial. Entrar al espacio junto con un experto supremo que trascendía era una carga que sobrepasaba la imaginación de cualquiera, sin mencionar que el dios de la batalla se había convertido en un demonio loco. Definitivamente no estaría de acuerdo con la otra parte, por lo que cualquiera que intentara acercarse a él se convertiría en su objetivo. Serpiente del inframundo, Weu, tan molesto. Lee Junmu sacudió la cabeza con una sonrisa amarga mientras su corazón se llenaba de impotencia de no tener nada que decir sobre el asunto. El dios de la batalla había estado al borde de la derrota, forzado a una situación desesperada por Lee Junmu, pero no importaría en el futuro. La serpiente del inframundo tenía métodos para permitir que el dios de la batalla rompiera su cuello de botella y se convirtiera con éxito en una verdadera deidad. No es una técnica de evasión espacial. Todavía están cerca, pero, el sistema comenzó a decir, pero luego dudó. Déjalo ser, no puedo ser codicioso. En cualquier caso, se enfrentarán más tarde de todos modos. Hablaremos cuando llegue el momento. Aunque con sus agudos sentidos, Lee Junmu podía sentir que el sistema le había hecho un agujero, no tenía otras opciones. El dios de la batalla que fue rescatado por alguien hizo felices a algunas personas mientras que otras se preocuparon. Entre ellos, el más ansioso era la persona que restringía a Zhang Xianu, el maestro de la espada. Después de todo, incluso después de transformarse en un demonio enloquecido, el dios de la batalla no había podido reprimir a Lee Junmu, mientras que ahora había desaparecido por completo. Con sus manos libres, Lee Junmu ciertamente se desharía de él primero. Aunque el corazón del maestro de cuchillas estaba a punto de romperse, no se atrevió a relajar su dominio sobre Zhang Xianu. Era muy claro que con su fuerza, si no conseguía su tesoro en una gran casualidad, tanto Zhang Xianu como Lee Junmu podrían matarlo fácilmente. En ese momento, incluso si renunció a su tesoro y simplemente huyó, aún así no podría escapar de Lee Junmu. Su única salida era apostar todo lo que tenía al estrangular a Zhang Xianu para poder usar su tesoro para atrapar también a Lee Junmu. Si la situación en el lado de sabio de batalla de Vega mejorara durante ese tiempo, aún podrían lograr la victoria en la batalla del día. Lee Junmu chasqueó ligeramente los dedos, y la proyección de un sol intenso surgió detrás de él. Ya sea porque estaba demasiado cerca o porque la presión opresiva proveniente de Lee Junmu era demasiado grande, los Fluxers de pie en el campo de batalla sintieron que la proyección del sol era más poderosa que el sol genuino en el cielo. Sin embargo, Lee Junmu aún no había terminado. Con un crujido, un rayo explotó en el intenso sol, y se pudo ver vagamente un dragón del trueno moviéndose sobre su superficie. Este joven trató con el dios de la batalla sin usar su carta de triunfo. Battle Sage Vega, Battle Sage Onjin, y el maestro de cuchillas sintió que sus respiraciones se detenían. No se atrevieron a mirar la proyección del intenso sol detrás de Lee Junmu. Dada su experiencia, podían ver que era algo que todos ansiaban. Poder divino. Con la ayuda del sistema, el cultivo de Lee Junmu podría haber alcanzado el nivel de deidad de medio paso, pero aún no podía utilizar el poder divino. Cuando se enfrentaba a un oponente como el dios de la batalla, tenía claro en su corazón que dos dioses de la batalla no podían existir en un mundo. Por lo tanto, uno de ellos tuvo que morir. Como experto en técnicas de temple corporal, Lee Junmu lo respetaba mucho y decidió luchar contra él de frente. Su plan había sido derrotar al dios de la batalla en el campo en el que el supremo experto trascendente se enorgullecía. Gracias por escucharnos. Si ha gustado no olvides dejar tu like y suscribirte. Hasta pronto.